Buenos días, bienvenidos a todos. Soy Philip Jaimes. Gracias por su tiempo hoy. Tenemos dos invitados especiales, Dr. José Torres y Dr. Carlos Duque. Este es un webcast especial para pacientes y para responder a sus preguntas en vivo. Bueno, empecemos. Dr. Duque, buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días, José Luis, ¿cómo estás? Buenos días, Philip, qué bueno tenerte con nosotros. Y soy el doctor Carlos Simón Duque. Gracias por estar con nosotros, qué bueno. Estoy listo para recibir sus preguntas, al igual que está el doctor Torres. Queremos invitarlos a que nos pregunten las dudas que tengan, por favor. Sería muy importante que llegaran por este medio. Muchas gracias. Muchas gracias, Dr. Duque. Dr. Torres, buenos días. Hola, Carlos Simón. Hola, Philip. Muy buenos días para todos. Soy el doctor José Torres, médico internista, endocrinólogo de la ciudad de Medellín, Colombia. Y para mí es un honor muy grande y una alegría poder estar con ustedes el día de hoy. Y aquí estoy, atento a todas las inquietudes que surjan por parte de ustedes para que las podamos resolver y cuenten con todo lo que yo les pueda ayudar. Muchas gracias por este espacio. Saludos, Xiomi Ortiz, muy buenos días. De verdad que qué bueno que se puedan conectar y puedan distribuir este Facebook Live con otros pacientes o amigos. Sigamos, por favor. Queremos sus preguntas. A Jane de Bendec, perdón si no pronuncio bien su nombre. Un saludo desde Colombia para ti. Espero que en Honduras estén sanos y seguros. Doctor Torres. Carlos, sí, de nuevo también uniéndome a este saludo general que tú estás brindando y invitar a todas las personas a que por favor hagan sus preguntas. Esto es reuniones para resolver las dudas para los pacientes y tenemos que tener en cuenta de que son todos los tipos de dudas que se generen alrededor de la tiroides, tanto alrededor de problemas benignos como también de problemas malignos. Así que invitemos a todos a que por favor inmediatamente nos estén ya colocando sus preguntas para aprovechar este espacio y poderlas resolver. Dr. Torres y Dr. Duque, yo tengo una pregunta. ¿Qué son las preguntas? Empezamos primero con usted, Dr. Torres. ¿Qué son las preguntas más comunes este día de sus pacientes? Bueno, hoy en día la pregunta más común de los pacientes que tengan algún problema en la tiroides tiene que ver con la pandemia con la que estamos enfrentando hoy por COVID-19. Y esa pregunta básicamente está establecida en el sentido de que si el problema de la tiroides genera que los pacientes tengan mayor riesgo de contraer la infección. Y hemos hablado en reuniones anteriores que definitivamente el hecho de tener problemas tiroideos no aumenta el riesgo de infección por el virus. Y en el peor escenario que ocurriera que un paciente tuviera ya un previo diagnóstico de infección por COVID-19, el hecho de tener una patología tiroidea no va a empeorar el pronóstico de este grupo de pacientes, por lo cual el mensaje es de tranquilidad en este aspecto y que sus pacientes sigan con los controles habituales que vienen por parte de su médico. Y para usted, Dr. Duque, ¿qué son las preguntas más comunes en este punto de sus pacientes? No, en este momento creo que la pregunta más común es la incertidumbre, si me tengo que operar, cuándo me opero, qué riesgo tengo, qué afán tengo para operarme, y uno procura hablar con la gente y con los pacientes de un modo pausado, con evidencia, para poder decirles que en algunas circunstancias no hay mucho afán de operarse, pero en otras circunstancias, otros eventos, tumores un poquitico más grandes, sí sería importante considerar tratamiento quirúrgico. Creo que eso es como la principal preocupación que hay en este momento de los pacientes respecto a mí. Philip, tenemos con Xiomi Ortiz, voy a resumir la pregunta que nos está haciendo. Xiomi nos habla de que le hicieron unos exámenes de tiroides y en los exámenes encontraron unos niveles de la hormona tiroidea alterados. Ella menciona que tiene un examen de TSH, que es un examen que nos determina cómo es el comportamiento y el funcionamiento de la glándula, que estaba muy bajo, y un nivel de la hormona libre, que es la T4 libre, que estaba también muy elevado. Y al mismo tiempo, Xiomi también está preguntando que en un estudio, en este caso una ecografía de tiroides, le encontraron 2 nódulos tiroideos y con base a esto, pues la pregunta es qué hacer en este caso y está pidiendo la orientación de nosotros. Voy a tratar de llevar la respuesta en 2 escenarios. El primer escenario es determinar que funcionalmente la tiroides produce una hormona que es la hormona tiroidea y la tiroides se puede afectar por varios tipos de enfermedades. Entonces, en ese orden de ideas, la idea es determinar de que si dividimos esas enfermedades en 2 grandes grupos,
puede ocurrir una situación en la que la tiroides se altera y empieza a producir más hormona tiroidea de lo normal, y eso es lo que se genera el nombre de un hipertiroidismo. O por el otro, con el escenario, puede ser de todos modos una tiroides que se vuelve lenta. Yo le digo que es una tiroides perezosa, y en ese orden de ideas, el nivel de la hormona tiroidea en sangre se disminuye, y eso es lo que le pasa a los hipotiroideos. En este caso, el examen de Xiaomi orienta de que la glándula está trabajando más rápido de lo normal, o sea que está sintetizando más hormona tiroidea de lo normal, y ese examen que ella nos está colocando orienta a que hay en este momento un diagnóstico de un hipertiroidismo. Esa es la primera parte, Xiaomi, para que no te asustes, o sea, es una enfermedad en la cual tu glándula está trabajando más rápido de lo normal, pero como le explico yo a mis pacientes, cuando uno tiene la palabra hipertiroidismo, a esa palabra hay que darle un apellido, y el apellido es establecer cuál es la causa del hipertiroidismo. 80% de los hipertiroidismos son producidos por una enfermedad autoinmune que se llama una enfermedad de Graves, en la cual hay unas células que se llaman anticuerpos que enferman la glándula y contribuyen a que la glándula empiece a sintetizar más hormona tiroidea de lo normal. Pero no solamente los hipertiroidismos son por enfermedad de Graves, pueden haber otros escenarios como procesos inflamatorios, que es lo que médicamente se le da el nombre de tiroiditis, o pueden haber situaciones por medicamentos o por exposiciones a medios de contraste que hacen que la tiroides también contribuya a que entren dentro de esta alteración. ¿Cuál es la idea? La idea es que en este momento lo más importante, Xiaomi, sería de pronto, pues en el examen físico que te haga tu médico, determinar si hay criterios para pensar de que ese hipertiroidismo es por una enfermedad de Graves. Y en ese escenario habían 3 alternativas de manejo, que es manejo médico, que es con pastillas, o una vez el paciente ya clínicamente y los exámenes están más controlados, una vez inició uno el tratamiento con los medicamentos, definir si es candidato a una terapia, que es la terapia o con yodo, o en algunos casos los pacientes también se les podría dar una tercera alternativa, que es la cirugía. Pero si uno no tiene claro cuál es la causa del hipertiroidismo y piensa que la causa es diferente a una enfermedad de Graves, lo ideal para Xiaomi sería que le hicieran un examen de la tiroides, que es una foto, que es un examen de medicina nuclear que se llama una gamografía de tiroides, y uno con esa información, uno ya se va llenando de razones para definir cuál es el apellido del hipertiroidismo y con base a eso poder determinar cuál es la conducta y el tratamiento que ella requiere. No sé, Carlos, te cuento como una forma muy puntual, ¿tú qué le podrías responder a Xiaomi acerca de los nódulos tiroideos? O sea, si son siempre necesarios estudiarlos o en qué escenarios de pronto se considera que un nódulo sea susceptible de todo modo de hacer un estudio adicional. En primer lugar, una aseveración que el doctor Torres hace, es verdad, los pacientes con nódulos tiroideos que tienen hipertiroidismo muy pocas veces tienen a su vez cáncer. Pero ya va entrando la pregunta del doctor Torres y lo de Xiaomi, la pregunta es, ¿qué nódulos tienen que estudiar? Generalmente el nódulo mayor de 1 centímetro hay que estudiarlo, pero hay que tener en cuenta otros datos, edad, antecedentes de radiación en la familia, pero afortunadamente menos del 8% de los nódulos tiroideos tendrán una lesión maligna, y si la tuviera, tampoco tendría tanto afán en operarse basado en muchas circunstancias. O sea que los nódulos tiroideos están ahí, no tenemos que tenerles miedo, son parte del diario vivir de los humanos y de todos y cada uno, pero en general, para el promedio de los pacientes, el nódulo nunca tendrá cáncer, y será un nódulo benigno que habrá que seguir, sí, pero generalmente no reportará mayor problema, salvo que empiece a crecer. Doctor Torres y Felipe. Y completando lo que tú dices, Carlos, que es muy cierto, y hoy en día encontramos más nódulos porque tenemos una ayuda diagnóstica como es la ecografía, pero el mensaje para todas las personas es que tener nódulos no significa que todos los nódulos hayan que hacerles una punción, que es lo que se llama una biopsia. Eso depende de las características del nódulo, de los hallazgos que uno vea en la ecografía, y de acuerdo a una información que uno va estableciendo, una vez uno haga un análisis muy profundo de las características del nódulo tiroideo, finalmente uno establece cuáles son susceptibles de seguimiento, que son la mayoría, y cuáles en realidad sí son necesarios tomarles una biopsia. Carlos, Dr. Duque, en muchos casos de sus pacientes de cirugía, cuando no tienen un tiroides, después, ¿hay problemas de hipotiroidismo de sus pacientes? Sí, lo que pasa es que todo paciente al cual se le reseca, si es la totalidad de tiroides, van a tener un hipotiroidismo causado por la cirugía para tratar un problema, un cáncer o un bocio. A veces los pacientes con hemitiroidectomía, es decir, sacar solamente un lado de la tiroides o lobectomía, también pueden eventualmente tener hipotiroidismo, falta de hormona, porque no toda la hormona está allá, la glándula no está, entonces no produce el 100% de la glándula de la hormona que hace falta para poder vivir. Esos pacientes sí requerirán
Muchos de ellos, la mayoría, sobre todo todos los de tiroides total, tienen que tener requerimientos y suplencia de por vida. Los de mitiroidectomía, dependiendo del tiempo y la cirugía, la extensión y el paciente. Pero sí, todos los pacientes con tiroidectomía total van a tener que tener suplencia de por vida de su hormona tiroidea a fin de que puedan vivir una vida como tenían anteriormente antes de ser expuestos a cirugía. Dr. Duque, en el punto de cirugía, mira esta pregunta de Paula. Veo la pregunta de Paula Acevedo. Buenos días. ¿Hay algún protocolo de vigilancia activa para nódulos Bethesda 5? Bueno, empecemos un poquitico diciendo la clasificación de Bethesda 5, de Bethesda, que es. Bethesda, eran tantos los nódulos que había en la comunidad general, en todo el mundo, que los médicos relacionados con tiroides se reunieron todos, patólogos, endocrinos, cirujanos, etcétera, para hacer un lenguaje uniforme. Hicieron la clasificación de Bethesda, que queda en Estados Unidos, Maryland, cerca de Washington, y crearon la clasificación de Bethesda. En cortas palabras, simplemente es cuando uno tiene una clasificación de Bethesda 2, el 1 es que la aspiración biopsia no sirvió, el 2 es que la biopsia que se ve es muy buena y no se observa nada malo, el 3 puede haber algo ahí, pero no es cierto, el 4 corresponde a un grupo diferente que no queremos tratar acá, pero el 5, si es que el patólogo ve en lo que ve en el microscopio unas células que de pronto le hacen pensar que ese paciente pueda tener un nódulo maligno. Bueno, el 6 ya es cáncer como tal. Situémonos en la pregunta de Paula, Bethesda 5. Entonces, Bethesda 5 diría que la probabilidad de que ese paciente tenga cáncer es cercana al 80 o un poco más por ciento. Volviendo al 80 que tuviera cáncer, depende también del tamaño del nódulo, estado del paciente, si mide menos de 1 centímetro, si ese centímetro se localiza posterior o adelante de la glándula, en fin, una serie de circunstancias que hay que tener en cuenta y que el médico, el endocrino, el radiólogo y el cirujano evalúan. Pero urgencia de operarse como tal, así tuvieron Bethesda 5, probablemente no tendría, y mucho menos en esta circunstancia. Hago la salvedad que habría que ver, y no tenemos toda la información con el doctor Torres ni Philip del tamaño, en fin, pero generalmente sus pacientes no tienen afán de operarse en esta epidemia por COVID. ¿Qué dice José Luis? Oh, de acuerdo. O sea, en este momento, sí es una lesión, que tiene un Bethesda 5, como tú dices, sospecha de carcinoma, pero en el sentido de lo que estamos viviendo hoy en día, es una cirugía que se puede diferir y se puede programar más adelante una vez pase toda esta contingencia con tu cirujano de cabeza y cuello, que eso sí es muy importante, que esa cirugía la haga un médico experto, que es un cirujano de cabeza y cuello, pero no habría ningún problema en darle espera ante la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Dr. Duque, hay otra pregunta sobre cirugía de Label y cirugía durante este coronavirus. Creo que te refieres, José y Philip, a la pregunta de María Suárez. Buenos días. Ella dice, fui operada hace 2 años de tiroidectomía total con vaciamiento derecho, pero no me fue posible hacer la yodoterapia y el año pasado me hice unos exámenes donde decía que tenía ganglios infectados en el lado izquierdo y una mancha en un pulmón, por lo que me programaron cirugía para abril y yo para junio, pero con este problema fue imposible y no sé qué tan malo sea que siga pasando el tiempo sin hacerme la cirugía. Yo creo que el doctor Torres está de acuerdo conmigo, quizás tendría que tener, no tenemos toda la información que nos gustaría tener porque esto no es el fin de esta reunión, pero sí creo que la paciente requeriría evaluar con su médico, muy probablemente requiera operarse previamente para poder resecar los ganglios que tiene en la parte del cuello y eventualmente sí recibir el yodo, porque si ya ha pasado mucho tiempo, habría que tener antes unos exámenes de sangre, tiroglobulina, TSH y todo lo demás para definir, pero creo que sí pudiera considerar hablar con sus médicos, cirujano y endocrino para considerar o eventualmente ver la posibilidad de operarse. No sé, el doctor Torres como endocrino, ¿qué opinaría? No, Carlos, completamente de acuerdo contigo. Y en el caso de María Suárez, muchas gracias María por participar en la mañana de hoy acá en Colombia. Sé que hay otros horarios a nivel mundial de las personas que están conectadas, pero yo pienso que aquí sí sería una excepción en no ser tan prudentes por lo que estamos viviendo hoy en día con lo de la contingencia y diferir las cosas, porque estamos hablando de un proceso que pasó hace 2 años, hay una sospecha de que hay una recaída ganglionar y también hay una situación que puede generar implicaciones en la parte del pronóstico, que hay que descartar ese pulmón que no tenga ningún compromiso a partir del cáncer de tiroides previamente diagnosticado hace 2 años. Entonces, en el orden de ideas, pues yo sí le sugeriría a María
que sí sería bueno que se acercara de todos modos a su médico, en este caso un endocrinólogo y su cirujano de cabeza y cuello. Posiblemente ya si tenemos la biopsia, que asumo que cuando dices infectados es que había positividad para recaída por cáncer, se programe la cirugía y se haga una estadificación bien de lo que está pasando en el pulmón para que en el momento en el que se defina el yodo, ya la dosis que se le daría sería una dosis que no solamente sería una dosis para ayudar a que ese residuo que quede a nivel de donde estaban los ganglios se pueda de todos modos controlar con el yodo, sino también dar una dosis alta para lo de la parte en caso de que haya una sospecha de compromiso a nivel del pulmón. Porque es importante determinar acá que en el escenario que llegara a haber un compromiso pulmonar, la terapia en carcinoma diferenciado de tiroides para esas lesiones pulmonares es con yodo radiactivo, pero debe darse una dosis de yodo ajustada a si uno está dentro del escenario, que en este caso sería un compromiso pulmonar. Philip, no sé si me permites, acá hay una pregunta interesante de Karina López, donde Karina me decía que tiene una dosis de 75 microgramos y está sintiendo mucha fatiga, que si eso generaría implicaciones de cambiar la dosis. Y yo quiero responderle a Karina y al resto de personas que están conectadas de que la clínica tiene una sensibilidad muy baja para poder definir ajustes con respecto a la terapia hormonal. Es fundamental que para uno establecer si el paciente en realidad necesita un ajuste en la terapia con la hormona tiroidea, el paciente tenga un examen bioquímico que nos determine cómo está controlado o no su función tiroidea. Síntomas de cansancio, de fatiga, si bien es cierto, si uno lo siente, lo puede dar un problema de hipotiroidismo mal controlado. Lo que hemos hablado en algunos espacios anteriores es que no podemos achacarle todo a la tiroides. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que tener una valoración objetiva de esa función tiroidea con un examen de sangre. Si el examen de sangre está alterado, obviamente ya tiene uno ya todos, digamos que los criterios para ajustar la hormona, pero si el examen está completamente normal, habría que ampliar, digamos que el escenario de otros diagnósticos diferenciales más allá de la tiroides, que explicaran el por qué el paciente está sintiendo esos síntomas, y en esa parte, sobre todo en mi área, que era parte de endocrinología, hay muchos aspectos que pueden explicar esos síntomas, independiente de que el paciente tenga un hipotiroidismo. Torres, esto fue de Karina López y también hay una pregunta de Karina Gutierrez. Muy bien, Karina Gutiérrez nos dice, cuando hay una operación por carcinoma papilar, ya sabemos que de por vida vamos a tomar levotirosina. Mi pregunta ¿es cierto que con el tiempo vamos a padecer fácilmente de osteoporosis? Karina, buenos días, muchas gracias por la pregunta y es una pregunta muy interesante, sobre todo porque la pregunta la podemos orientar a si hay alguna relación entre lo que es la parte de la función tiroidea y el hueso. Y en ese orden de ideas, lo que podemos hablar en forma general es que los pacientes, por ejemplo, cuando tienen un exceso en sangre de hormona tiroidea, o sea que están hipertiroideos, ese aumento en sangre del nivel de la hormona tiroidea puede contribuir en algún momento a que se aumente la resorción ósea, o sea que ese hueso pueda tener algún compromiso en su densidad mineral ósea. Lo que pasa es que en el sentido de hablar de cáncer de tiroides hay que evaluar muchas situaciones porque hay que establecer el estadio del cáncer, hay que determinar el tiempo de evolución del seguimiento que el paciente viene con el cáncer y con base a eso uno determina cuál es el riesgo de recaída que el paciente pueda tener, si es un riesgo bajo, si es un riesgo que es un riesgo intermedio o si es un riesgo alto, porque las metas de TSH son metas diferentes de acuerdo a ese riesgo de recaída. Entonces, si usted tiene un paciente en el que de pronto pueda tener un riesgo intermedio o un riesgo bajo de recaída, no hay que mantener esas TSH tan suprimidas y uno tiene que, en ese sentido, ajustar las dosis para en ese orden de ideas de pronto no mantener una TSH muy suprimida y pudiera de pronto ser un poquito más flexible con respecto a la parte de las metas. No necesariamente tomar hormona tiroidea o después de una cirugía va a haber, digamos que problemas en los huesos más adelante, pero para eso digamos que la importancia de estar haciendo el control y un seguimiento habitual con tus médicos, que es los que van a establecer qué tanto debes tomar de la hormona y qué meta de TSH debes tener. Muy bien. Hay una pregunta de Kelly. Muy bien. Kelly nos dice, ¿es el metimazol un buen tratamiento para el hipertiroidismo? Una dosis diaria en ayunas, llevo un mes de tomarlo y los síntomas siguen, gracias. Bueno, entonces Kelly me está haciendo una pregunta acerca de un medicamento que es un medicamento antitiroideo, es un medicamento para el manejo de una enfermedad que en este caso es el hipertiroidismo. Recuerden, hipertiroidismo, la glándula está trabajando más rápido de lo normal y lo que se usa con el medicamento es bloquear esa glándula para que no sintetice tanta hormona tiroidea. Lo que tenemos que determinar es que
hay que hablar de lo siguiente, Kelly. Primero, el hipertiroidismo es una enfermedad que yo siempre le digo a mis pacientes que es una enfermedad de paciencia. ¿Por qué? Porque los síntomas que genera el hipertiroidismo son muy molestos y los tratamientos que hay no son tratamientos que generen una solución a corto plazo, sino que por lo contrario son tratamientos a mediano y a largo plazo. La dosis del metimazol se va a ajustar de acuerdo a cómo vayan saliendo los controles de sangre que tu médico con cierta frecuencia debe hacer para establecer si en realidad el hipertiroidismo está bien o no controlado. Tomar una pastilla en el día y si estás de todos modos todavía con muchos síntomas, lo que genera es que deben hacerse unos exámenes de sangre y si los exámenes de sangre orientan a que esa glándula todavía no está bien controlada y está produciendo más hormona tiroidea de lo normal, la conducta en ese escenario sería aumentar más la dosis de la terapia antitiroidea, en este caso del metimazol, y más adelante con unos nuevos exámenes de sangre establecer si vas a continuar con esa misma dosis o cómo sería el ajuste de la dosis de acuerdo al control bioquímico que tengas y también de acuerdo a clínicamente tú cómo te estás sintiendo. Okay. Hay una pregunta de Andrea. Y Muy bien. Dr. Duque o Dr. Torres, porque ella tiene una... Dice, de pronto, Carlos, algo de cirugía en la parte de buenos días, dice Andrea, fui operada hace 8 meses por carcinoma papilar y hace unos días me hice una TSH de 37.09, estoy tomando 200 de Eutirox. Mi pregunta es, ¿por qué bajo tanto de peso antes de la cirugía y después de la cirugía? Bueno, la idea es de todos modos, no sé si Carlos tiene algún complemento, pero yo para ir adelantándome es que si hay un antecedente de un carcinoma papilar de tiroides y asume uno que de pronto la cirugía fue que sacaron toda la tiroides, que eso médicamente se llama una tiroidectomía total, el tener una TSH en 37.09 es una TSH que está sumamente elevada. A pesar de que estás en este momento tomando una dosis de 200 microgramos de Eutirox, lo que nos muestra el examen es que no estás bien controlado y que esa dosis está más baja inclusive de lo que necesitas. Lo que pasa es que lo que llama la atención es que es una dosis elevada. Entonces, con base a eso, habría que hacer una valoración de que bioquímicamente sí tengamos un adecuado control del cáncer y determinar si hay algún factor que esté afectando la absorción de la hormona tiroidea para que a pesar de que estás con una dosis alta, todavía no tengas una TSH que esté suprimida. Entonces, en ese orden de ideas, siempre lo más común que le pedimos a los pacientes es que sean muy adherentes al tratamiento, tienen que ser muy juiciosos con la toma del medicamento, en este caso la hormona tiroidea, respetar el ayuno, pasarla con agua, no tomarla cerquita de ningún otro medicamento ni tampoco de los alimentos. Como mínimo se recomienda en la mayoría de los alimentos de 35 a 40 minutos en el momento de tomar la medicación y estar consumiendo algún tipo, digamos, que de alimentos. O sea, todas esas cosas hay que ver para determinar exactamente por qué esa TSH no baja. Y lo otro es también ver las características del medicamento, ver de todos modos, porque tenemos muchas presentaciones de hormona tiroidea, hay unas de muy buena calidad, pero hay otras que no son de buena calidad, entonces también tiene que jugar uno también con esa posibilidad para establecer si de pronto, cambiando de marca, puede ser de pronto la causa que explique por qué no se lleva en este momento a un adecuado control. Dr. Torres, ¿cuál marca es el mejor? No me puedo comprometer en eso, Philip, sobre todo porque es una pregunta en la cual de todos modos tenemos muchas casas farmacéuticas en la parte de hormona tiroidea y hay presentaciones solamente genéricas, presentaciones comerciales. Las presentaciones comerciales son presentaciones muy buenas. Yo pues, acá puedo hablar de presentaciones comerciales que tenemos en Colombia, pero pueden estar en otras formas en el resto de todos modos de los países que nos acompañan el día de hoy. Y hay presentaciones genéricas también muy buenas, ¿cierto? Pero entonces digamos que en ese orden de ideas lo más importante, más que pensar en la marca, que pues, me parece que también no se puede dejar a un lado, es que el paciente sea muy juicioso con todos los tips que les estamos dando para que la hormona tiroidea se absorba en forma adecuada y haya de todos modos, digamos que una buena adherencia a las, digamos que recomendaciones que uno da para que no vaya a haber alguna alteración en la toma del medicamento y que eso afecte también los resultados de los pacientes. Yo uso una marca que no está disponible en Colombia, es Desiccated. Imagínate, tú tienes esa marca, tú estás ahora en Taiwán y nosotros no la tenemos acá en Colombia. Entonces, por eso yo atreverme a hablar de presentaciones comerciales, pues digamos que no sería algo pues tampoco tan lógico porque en ocasiones no es, digamos, que la presentación general que está pues a nivel mundial y pueden estar en otras presentaciones en otros lugares diferentes a mi país. Empezamos con... Yo quiero
antes de que se nos pase, la Bel Júpiter, no sé dónde nos escribe, pero no queremos dejar que nadie se quede sin respuesta, y si eso ocurre eventualmente, quizás nosotros entraremos nuevamente a la página y procuraremos responder las preguntas. Pero la Bel Júpiter nos pregunta que en casos como el hiperparatiroidismo con PTH y calcio alterados en un paciente muy sintomática con previa resección parcial e hiperplasia, ¿ustedes considerarían la cirugía en estas circunstancias de pandemia? La Bel, esta es una pregunta importante, claro, por supuesto. Depende de los niveles que tenga, depende del paciente, qué tanto está el calcio, si la osteoporosis que se está generando por el hiperparatiroidismo es importante, y también tener en cuenta edad, lugar donde se va a operar y quién la va a operar. Pero si el hiperparatiroidismo es muy pronunciado, está muy sintomática, eventualmente con todas las medidas de rigor que se tienen que tener para una cirugía en este momento de pandemia, quizás se pudiera considerar con tu médico, con tu cirujano, con todos los datos que tienes, considerar eso. No sé, el doctor Torres, ¿qué opina de este caso de la Bel? Claro que sí, la Beli, un saludo muy grande desde acá, desde Colombia para ti. Te pedimos disculpas por el retraso, pero hemos tenido varias preguntas, pero aquí atentos para ayudarte y para resolverlas. No, totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos. Y también quiero hacer énfasis en lo siguiente, a ver, sobre todo porque hay personas que en este momento nos están escuchando. Una cosa es la paratiroides y otro es una glándula que es la tiroides. Son dos glándulas diferentes. Las paratiroides son 4 glandulitas que están 2 en el polo superior de la tiroides y 2 en el polo inferior, y se encargan de liberar una hormona que es la paratormona. Y la paratormona es una hormona que se encarga de regular el nivel de calcio en el organismo. Lo que nos está mostrando la Beli en este momento es que estamos dentro de un escenario en el que hay un aumento en la liberación de calcio y hay un aumento en la liberación por parte de las paratiroides de esta hormona que es la paratormona. Cuando uno tiene un nivel en sangre más alto de la paratormona de lo normal, eso es lo que se llama un hiperparatiroidismo. Y dependiendo de la causa del hiperparatiroidismo, uno establece si uno clasifica los hiperparatiroidismos en una causa primaria, que es un daño directamente de la glándula, o pueden haber inclusive causas secundarias o hasta causas terciarias. En el contexto que ella nos está planteando es que hay una alteración directamente en la glándula, que es un hiperparatiroidismo primario. 80% de los hiperparatiroidismos primarios son por lesiones que ocurren en las paratiroides, que son adenomas, pero un 15% puede ser por otras causas diferentes dentro del contexto, por ejemplo, de lo que es una hiperplasia. Si uno tiene una hiperplasia, pues obviamente eso es muy importante saber cuál es de todo modo la posibilidad, porque, por ejemplo, yo en este sentido, cuando tengo estos escenarios, yo inmediatamente me comunico con Carlos y le digo, mira, Carlos, el examen que hice es de un adenoma, y ya Carlos como cirujano sabe qué cirugía le va a ofrecer al paciente. Pero si la causa del hiperparatiroidismo es una hiperplasia, es muy importante para el cirujano porque ya el tipo de cirugía inclusive cambia. Entonces, el afán de hacer la cirugía en este momento depende de algo muy importante, que es el nivel de calcio que el paciente tiene y la velocidad en la cual ese nivel de calcio está aumentando se ha instaurado en el tiempo. Lo que genera mayor riesgo es el aumento en el nivel de calcio, y qué tan elevado esté su nivel de calcio define de todos modos qué tanto hay que hacer prioridad y agilizar las conductas dentro de este escenario. Dr. Duque, hay una pregunta sobre cirugía, y después de este repuesto, seguimos adelante con Dr. Torres porque hay como 3, 4 pacientes que tienen preguntas sobre endocrinólogo. Sí. Damaris Fernández nos pregunta desde Honduras. Muchas gracias por entrar, Damaris. Sé que eres muy activa en la parte de cáncer de tiroides y lidera la parte de cáncer de tiroides y pacientes allá. La pregunta de Damaris es parte de la tiroidectomía total remover los ganglios del compartimento central? A ver, está la tiroides, que es el cromatín que todos tenemos acá, y inferior a ello tenemos la región del esternón, supraesternal, y los músculos esternocleidomastoideos. En este sitio, básicamente, abajo, es donde Damaris se refiere a lo que se denomina una disección mediastinal o disección del compartimento central. Eso se hace cuando el cirujano previamente o el endocrino nota que ese paciente puede tener, además de la lesión maligna, el cáncer de la tiroides, ganglios abajo de la glándula o alrededor de la misma. En ese caso, que uno vea ese tipo de tumor, como cirujano procede a resecar lo que se llama una disección o vaciamiento mediastinal, compartimento central, todos esos ganglios para hacerle ir adelante al tumor y procurar tratar al paciente adecuadamente. Eso se hace si el cirujano lo nota o si de forma preoperatoria se sabe, pero no se hace de rutina porque puede tener sus problemas de baja en calcio y afectar el nervio. Aprovecho también para responder la pregunta. Una pregunta, y en el caso tuyo de cirujano, ¿cuál sería la recomendación de qué pacientes sí serían candidatos para vaciamiento central?
No, si un paciente tiene un tumor de mucho volumen, 3, 4 centímetros, si en la ecografía o en la tomografía preoperatoria se encontró que ese paciente que tenía ese nódulo en el polo inferior, por ejemplo, tenía unos ganglios y uno ve que esos ganglios son ganglios que supuestamente pueden tener tumor, ese paciente sin lugar a dudas puede tener una lesión tumoral que se está extendiendo a un área donde no debe estar y el cirujano, el médico tratante junto con el endocrino deben tratar de adelantarse ese evento que tiene el paciente y procurar tratarlo de modo integral, de modo que no tenga que volver el paciente a cirugía para hacer una segunda cirugía porque se encontró eso. Entonces, tratamiento es integral y es de esa forma como se hace. Aprovecho simplemente para, Verónica nos pregunta si el hipotiroidismo es quirúrgico. El hipotiroidismo es una entidad médica que el médico endocrino o el internista trata, como ya el doctor Torres lo ha hecho, de forma muy amplia. Empezamos. Lo de Edith, o sea, el hipotiroidismo sería quirúrgico si va de la mano de alguna lesión nodular que previamente, con base en los estudios, determine uno que haya un cáncer de tiroides también asociado, que se pueden combinar las dos cosas. Lo que pasa es que los problemas de tiroides hay que verlos en la funcionalidad, que es cómo está la producción de la hormona por parte de la glándula, y también hay que ver la tiroides en la parte estructural, que es qué lesiones afectan la tiroides, y son dos escenarios completamente diferentes. Usted puede tener un paciente con una función tiroidea completamente normal y tener nódulos en la tiroides. O puede tener pacientes que tengan un hipo o un hipertiroidismo y tener una ecografía de tiroides donde no hay ningún hallazgo y que es una ecografía que no la reportan como una ecografía que es completamente normal. Doctor Torres, ¿estás listo? Tienes como 6 preguntas acá. Empezamos con respuestas rápidamente, no muy rápido, pero empezamos con Juan Sebastián. Tiene una pregunta nutricional y luego vamos a responder a Catalina y después de Catalina, Nati. Perfecto. Muy bien. Juan Sebastián, buenos días, ¿cómo estás? Juan Sebastián nos pregunta, ¿ustedes tienen alguna recomendación nutricional para pacientes con antecedentes de tiroidectomía total? ¿Qué alimentos evitar? ¿Qué alimentos recomiendan consumir? Y es algo muy importante. Yo creo que ahí se va a desprender otras preguntas que he visto y es la parte del peso con los pacientes que tienen antecedentes de cirugías de tiroides. Entonces, la duda de los pacientes es, me operan de la tiroides y después del seguimiento empiezo a aumentar de peso. Es claro que determinemos de que cuando un paciente es operado de la tiroides, eso genera algún trastorno en la parte metabólica que puede predisponer a la ganancia de peso. Y también hay una asociación entre lo que es la parte de la función tiroidea y también lo que es la parte de sobrepeso y obesidad. Esto lo hemos discutido ampliamente con Carlos, porque yo le digo que en la parte, digamos que de endocrinología, el impacto de una alteración en la tiroides en la parte de peso es menos del 10%. Lo que pasa es que no nos podemos quedar ahí pensando de que todos lo tenemos que achacar a la cirugía de tiroides. Ya eso lo tenemos que dejar a un lado, tenemos que estar haciendo los controles del paciente, pero tenemos que impactar en esa parte nutricional del paciente y en ese orden de ideas hay que establecer cómo está la parte de la alimentación del paciente, establecemos a ver cómo es la parte del consumo de carbohidratos, cuáles son las fuentes de ese carbohidrato que el paciente está consumiendo, asumimos más una alimentación que sea alimentación rica en proteínas, la proteína, como les explico a los pacientes, está, por ejemplo, en comida de mar, es muy importante, digamos, que estimular al paciente al consumo muchas veces de ensaladas, de verduras, proteína también que está en carne blanca, carne roja, y también es fundamental para los pacientes que tengan presente de que lo más importante en la parte metabólica, no solamente la parte nutricional, sino el ejercicio. O sea, son combinaciones que se deben hacer, no funciona ninguna de las dos en forma separada. Yo hago muy bien mi parte nutricional, pero estoy sedentario. O yo hago mucho ejercicio, pero no me cuido con la parte nutricional. No, tiene que haber un sinergismo, tiene que haber un complemento entre estas dos situaciones para que los pacientes puedan tener de todo modo los resultados. Porque es que si bien es cierto bajar de peso es algo importante, más que bajar de peso, lo más importante es el mantenimiento. Porque a mí no me sirve un paciente que me pierda 6, 8 kilos y que a la vuelta de 5 o 6 meses otra vez vuelva a recuperar el mismo peso. Entonces tenemos que buscar estrategias que nos contribuyan a que con esas recomendaciones nutricionales y con el ejercicio, el paciente se mantenga dentro de esa pérdida de peso para evitar más adelante una reganancia de peso. Acá tenemos un ejemplo. Philip, a ti te operaron, por ejemplo, de la tiroides. Te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Tú notaste algún cambio con el peso tuyo en el momento de la cirugía y en el seguimiento posterior que se te realizó? Sí, es verdad. Sin tiroides, es que mi cirugía no fue de Dr. Duque, fue de otro médico y no sale muy bien. Pero además de eso, sí, hay un cambio, ¿verdad? Hay un cambio en cómo siento. Yo pienso hay una dificultad que no
hablamos, es de descansa. Yo no duermo muy bien porque algunas veces soy hipotiroidismo o hiper. Y esto fue un cambio, pero mi truco de todo es no come algo blanco, azúcar, sal, arena, leche. Ok, esto es mi truco y necesito estar más y más saludable sin tiroides. Perfecto, excelente, muy bien. Yo, Bueno, yo quiero, José, una pregunta que discutamos los dos porque hay una pregunta muy importante a Catalina Garzón y la voy a resumir. Tengo dos preguntas. Soy paciente con tiroidectomía total, con vaciamiento radical izquierdo en abril del 2019. Patología confirmada sea papilar, moderadamente diferenciado. Recibió yodo y toma 137 microgramos de levotiroxina. Tengo dos preguntas. Mi hija de 7 años debe hacerse controles para verificar si puede para hacer lo mismo. Primera pregunta, me parece muy importante que la resolvamos. Y mi tiroglobulina nunca ha sido negativa, siempre ha sido entre 0.3 a 0.1. Esto me genera preocupación porque esperaba que después del tratamiento del yodo quedaría negativa. Estos valores, aunque pequeños, ¿qué implican? Yo respondo también corto y también el doctor Torres también lo hará porque quiero su opinión. Hay muchas preguntas, procuraremos responderlas todas o posteriormente por correo. En cuanto a si debe hacer a su hija un examen, la verdad, y con todo respeto, diría que no. Si se encuentra un pequeño nódulo de 1 o 2 milímetros, porque hoy en día las ecografías así lo permiten, no justificaría crear esa ansiedad en su pequeña, en su princesa. Entonces diría que la verdad que no. Y la tiroglobulina, con todo respeto a Catalina, uno trata, y creo que tiene una tiroglobulina muy buena, y creo que el doctor Torres estará de acuerdo conmigo, uno trata es los pacientes que está enfrente de uno o usted en este momento, pero no trata la tiroglobulina. La tiroglobulina es un marcador importante, claro que sí, pero que su vida no se rija ni su ansiedad se rija por la tiroglobulina. La tiroglobulina está, a mi modo de ver, muy bien para una paciente operada con la sintomatología que usted refiere. De modo que está bien. Quisiera la opinión del doctor Torres a ese respecto. gracias, Carlos. Catalina, muy buenos días. No, comparto totalmente lo que dice el doctor Carlos Simón. Mi recomendación sería la siguiente, o sea, cuando uno tiene un seguimiento de un paciente, la tiroglobulina es ese marcador tumoral que nosotros utilizamos para establecer cómo es la respuesta que el paciente va teniendo después de la cirugía. Dentro de este contexto, uno puede hablar bioquímicamente si los pacientes tienen respuestas bioquímicas excelentes o son respuestas indeterminadas o respuestas incompletas. Si tú estás tomando hormona tiroidea y tienes una tiroglobulina que está por debajo de 0.2, hablaríamos de que al menos teniendo una TSH suprimida, esa respuesta es una respuesta bioquímica que es muy buena, que es lo que nosotros médicamente hablamos como una respuesta bioquímica excelente. Mi recomendación, que si sería como un complemento a lo que hemos hablado ahora, es que tu cirugía fue en abril del 2019. Y la idea sería que a los 9, 12 meses después de la cirugía, y teniendo en cuenta de que tú tenías un riesgo de recaída intermedio por el compromiso ganglionar, tenemos que tener en cuenta de que hay que hacerte un examen en el cual hay que hacer una tiroglobulina liberada. ¿Qué significa eso? Uno le da la recomendación al paciente de que se le hace la medición de la tiroglobulina, pero suspendiendo con anterioridad la hormona tiroidea. Y esa suspensión se debe hacer como menos 3 semanas para uno ver, sin la hormona tiroidea, qué pasa con la tiroglobulina. Y ese sí va a ser el parámetro que nos va a poder dar ya la mayor tranquilidad de que tú estés libre de enfermedad, pero obviamente hay que seguir de todos modos una frecuencia de controles, que en el sentido de carcinoma diferenciado de tiroides son controles semestrales por los 2 primeros años y luego se hace un control anual, al menos por un periodo de 5 años consecutivos. Entonces, la recomendación sería hacer la liberación, ya sabiendo que cumpliste ya más de 1 año, y eso ya nos daría toda la información para saber dentro de qué escenario estamos. También hay una pregunta de Nati, Dr. Torres. Muy bien. Nati nos informa, buenos días, es normal sentir mucho dolor en la cintura y piernas al caminar y que me falte el aire, sobre todo al realizar cualquier esfuerzo. Soy paciente operada de la tiroides izquierda hace 6 años y medicada con levotiroxina 25 microgramos de lunes a viernes. Nati, muy buenos días. La realidad es que tenemos que tener el escenario de, primero tenemos que establecer cuál fue la causa de tu cirugía. Si fue por patología benigna o por una patología que finalmente el resultado fue una patología maligna. Tomarse 25 microgramos, pues puede ser la dosis o no, pero vuelvo e insisto, lo más importante es poder establecer cómo está ese nivel de TSH y determinar cuál fue la indicación de la cirugía para saber si esa TSH que tú tengas es la adecuada para ti y en ese orden de ideas poder definir si hay que ajustar el tratamiento.
Si un paciente está con hormona tiroidea y está mal controlado, sí, puede sentir en ocasiones síntomas como de cansancio, de dolor en la parte, digamos que distal, pérdida de la energía, fatiga, pero no podemos pensar en aumentar la dosis sin tener lo más elemental, que es un examen de sangre que nos indique cómo es el nivel de TSH, y ya con esa información estableceríamos si puedes seguir con los mismos 25 microgramos en la semana o si hay que hacer algún ajuste en tu dosis. Sí. Una pregunta de Alejandra Arias. Y yo pienso es una pregunta para ustedes dos. Soy operada, buenos días Alejandra, buenos días, espero que estés bien, gracias por estar con nosotros. Soy operada hace 17 años de tiroidectomía y con un SEA papilar. Cuando la hormona está estable, tomo 200 microgramos de Synthroid y no bajo de peso, ya tengo control con nutrición. Como decía el doctor Torres, y yo estoy de acuerdo con él, no es únicamente la tiroides ni sus medicaciones, el tiempo, la actividad, otros factores que el internista y el endocrino conocen y manejan más que yo, pero la verdad no siempre debemos culpar la tiroides por aumento de peso, y el doctor Torres ha sido muy enfático con esto, referente a esto. José, ¿qué opinas de la pregunta de Alejandra? Gracias, Carlos. Muy buenos días para Alejandra. Pues son 17 años de una tiroidectomía. Ya asume uno que obviamente tu tiroides y tu situación ya quedó resuelta. Y lo he dicho en algunas reuniones anteriores, no podemos pensar de que todo es por la tiroides. Yo siempre a veces le digo a los pacientes, y puede sonar en algo jocoso, de que la tiroides es la glándula más de malas también que hay. Todos. Ya estamos. Entonces, Dr. Duque, empezamos con este repuesto. Sí, José estaba hablando a lo Alejandra, y la verdad que mientras José se reconecta, la verdad que creo que hay otros factores a considerar, y totalmente de acuerdo con José mientras él respondía la pregunta. 17 años post tratamiento por cáncer de tiroides, la verdad que es una muy buena respuesta y muy buena tasa de control de la enfermedad. Creo que en este momento de tu vida ya debes considerar otras relaciones con tus hábitos de alimentación y todo lo demás. Mientras José se reconecta, Alejandra Arias también pregunta si vuelven a operar para hacer un vaciamiento. Pues vaciamientos de cuello, disección de cuello se hace en la medida que el paciente tenga enfermedad o no. No justifica hacer un vaciamiento de cuello si el paciente no tiene enfermedad o no es claro. Uno hace un vaciamiento de cuello, disección de cuello, sacar todos sus ganglios de esta parte del cuello en el evento que como ahora decía una persona que nos asistía, que le hicieron un vaciamiento de cuello y los ganglios están infectados, se requiere que el tumor se había desplazado ya. En ese momento, para responder la pregunta, si hace falta hacer un vaciamiento de cuello o si el tumor vuelve. Dr. Duque, hay una pregunta de Javier. Es un paciente suyo. Javier Atortúa, buenos días, soy paciente del doctor Carlos Simón. Hoy qué honrado, muchas gracias Javier. De antemano vivo y muy agradecido por la cirugía que me hizo hace 10 años por la tiroidectomía total. ¿Qué alimentación puede ser mala? La verdad que yo creo que, como hablaba ahora Philip, la alimentación en cuanto a cáncer de tiroides no creo que tenga mucha importancia referente a qué come. No va a cambiar nada que coma diferentes alimentos que generalmente tomamos. Philip, por ejemplo, tiene una dieta un tanto estricta, pero se refiere a la forma como él lo hace. Pero si usted quiere dejar de comer algunos alimentos que eventualmente pueden tener un riesgo de ocasionar lesiones tumorales, no únicamente la tiroides, porque la tiroides no se ha encontrado que tenga eso, sino, por ejemplo, tumores como, alimentos curados, jamones que tengan nitritos, cosas de esas, eventualmente comer alimentos de esos en cantidad exagerada pudiera tener problemas, igual que fumar, cosas de esas, pero para el paciente en promedio no hay ninguna relación con comer algo así. Javier, gracias por estar acá. Dr. Duque, una pregunta de Valentina. Pues no sabemos exactamente la pregunta. Porque no sabemos. Valentina Julín, sí, Valentina, no sé qué pasó con José, pero tenemos que reconecte. Valentina nos pregunta, cuando la tiroides fue removida, ¿el paciente está curado? Aquí hay dos preguntas y me imagino que Valentina, buenos días, muchas gracias, nos pregunta que a algún paciente le removieron la tiroides, si está curado. Generalmente en ese, aunque no esté implícita en la pregunta, seguramente ese paciente tenía cáncer de tiroides. Yo creo que poder decir que un paciente tiene cáncer de tiroides, fue operado y está curado, la verdad,
salvo sin la información que tenemos o que tengo de ella, es difícil. Sin embargo, hay dos escenarios. Suponga que tiene un tumor de 4 o 5 milímetros y le sacaron toda o parte de la tiroides, porque hoy en día para un tumor de 4 milímetros, solamente con sacar la hemitiroidectomía o quizás irse por el lado de observación, seguir el paciente por mucho tiempo, como Philip bien conoce y ha expuesto expertos mundiales en este tema, es una posibilidad. Pero supongamos que el paciente se operó sin un cáncer de tiroides y tiene un tumor de 4 o 5 milímetros, el riesgo de que este tumor vuelva es muy, muy, muy bajo en el tiempo, pero nunca será igual a cero. Con esto no quiero asustar a los que nos están viendo ni escuchando, simplemente decirles que el riesgo de ese paciente con ese tumor tan pequeño será muy pequeño, pero eventualmente debe seguir sus controles con regularidad de cada 1 o 2 años. Pero si el tumor fue muy grande, sin lugar a dudas, el riesgo que el tumor vuelva es quizás no tan alto como aparentemente es para otras enfermedades tumorales malignas, pero hay que estar pendiente. Si tuvo ganglios en el cuello o cosas de esas, o enfermedad como hablábamos ahorita en el compartimento central, hay que estar pendiente. Dr. No Duque, sé, José, ¿qué una pasa? pregunta desde Luz. Sí. Luz, Eliana Aristizábal, muchas gracias por estar con nosotros, Luz. Buen día para todos. Me gustaría saber cuándo tomo el medicamento, cuando tomo el medicamento me siento tan fatigada y lo suspendo y me siento bien. El último examen lo hice el 25 de diciembre del 19 y el resultado fue de 0.48. Puede ser el medicamento, porque suspenderlo, me siento bien, gracias, Dios les pague. Luz, muchas gracias por tu respuesta, muchas gracias, sí, de verdad, espero que estén bien todos. La verdad, creo que estás diciendo que estás tomando la medicación y quizás te sientes muy fatigada cuando tomas mucho más. Tienes una TSH tomada hace ya 6 meses, 2019, el 25 de diciembre de 2019, cuyo valor era 0.48, lo cual está en el límite inferior del normal para la TSH. TSH 0.4 a 4, 4.4, dependiendo del laboratorio y de la técnica que se haga, pero creería que sería prudente que te hicieras otro examen de TSH estos días, junto con un T4 también, porque permitiría ver, como tú dices, si tomo todo el tiempo estoy cansada, y si vas a tomar un día, lo que indicaría que ese día que dejaste de tomar, porque quizás estás tomando mucha hormona, permite que tu cuerpo descanse y tanta hormona que tienes permita que te desaceleres un poquito, si lo pudiera decir así. La cosa es tomarse un TSH nuevo con un T4 para ver cómo estás y que tu médico haga los ajustes necesarios si ve que tu hormona está muy suprimida en cuanto a esto. Vamos a ver acá. Catalina vuelve y nos pregunta, muchas gracias por su respuesta anterior. En los informes de muerte por COVID aparecen personas con comorbilidades de hipotiroidismo. Estamos en riesgo de todas estas personas. Yo creo que ya el doctor Torres, en una muy buena exposición hace como 3 semanas, también con Philip, hizo referencia a esto. Sin embargo, creo que el pánico que le tenemos todos a esta enfermedad que nos rodea hoy día es real, es verdad. Y mucha gente se muere con COVID, desgraciadamente, algunos con hipotiroidismo, pero no creo que tenga en realidad mucha relación, porque la mayoría de los pacientes que están tratados con hipotiroidismo están recibiendo su suplencia tal y cual como lo deben recibir regularmente. Entonces, es simplemente mi respuesta. Ya tenemos la fortuna de tener otra vez al doctor Torres con nosotros. José, ¿qué opinas de la pregunta de Catalina, que nos pregunta si la relación de COVID e hipotiroidismo aumenta su riesgo para tener, quizás fallecer por la enfermedad? Muy bien, gracias Catalina, disculpas porque tuve una caída de internet, por eso me desconecté, pero ya otra vez con todos ustedes. No, la idea es que tenemos que tener presente de que estamos ante una situación que nos genera muchas preocupaciones, pero lo que sí es claro es que patología tiroidea no genera más riesgo de procesos de infección por el virus, y lo que les decía al inicio de esta actividad, y inclusive en el peor escenario que uno tuviera la infección, el tener problemas de la tiroides no requiere que el paciente tenga un peor pronóstico. Lo más importante es que su paciente sea muy adherente a su control, que el paciente esté muy juicioso con la toma de su medicamento y con la frecuencia que los médicos de todos modos le piden, de todos modos, su seguimiento y sus controles. Y si no hay posibilidades de asistir a sus controles donde el médico, tenemos la posibilidad de tener estas ayudas virtuales y tratar de ponerse en contacto con sus médicos o con las personas que le están haciendo el seguimiento a través de telemedicina de una forma virtual, para que se les puedan mandar las órdenes de los exámenes, y si el paciente en algún momento puede hacérselos, también a través de esta vía poder mandar los resultados a su médico tratante y él poder definir si hay que hacer algún ajuste en el tratamiento o no.
Yo quiero aprovechar que ya José está de nuevo con esta pregunta que nos hace Luz María Usmarango. Buenos días, muchas gracias. Ella nos pregunta, tengo 53 años y me hicieron mi tiroidectomía por lesión tercio superior sólida homogénea con Bethesda 3. Los TSH postquirúrgicos son 2,0.4, pero cuando vi al médico me palpé lesiones pequeñas en el lado derecho, el lado contralateral. Lloro mucho, no estoy medicada. En realidad, José ya hizo un tanto referencia a esto. Hicieron una tiroidectomía por Bethesda 3, que no es cáncer. Quiero hacer esa aseveración, porque Bethesda 3 no significa cáncer. Y si la patología final que le dieron era que tenía un Bethesda 3, seguramente tenía una lesión benigna. Repito, no es cáncer. Tiene 2,4 de TSH, y el hecho que en el otro lado le palpen unos nódulos o se observen en la eco no indica que tiene que estar preocupada. Lo que simplemente le diría es que estar pendiente de esos nódulos, hacer el control que veo ha seguido con su médico y hacerse rutinariamente o ocasionalmente una ecografía para ver cómo están esos nódulos. Repito que más del 90% de los pacientes con nódulos tiroideos tendrán nódulos benignos, no siempre será cáncer. José. Oh, de acuerdo, Carlos. Y lo más importante es que, repito, tener alguna lesión en la glándula tiroidea no es sinónimo de que haya que hacer biopsia, y la mayoría de veces son lesiones benignas que no tienen ningún tipo de significado. Y tener una TSH en 2,4 es una TSH que está normal, y si no está tomando en este momento hormona tiroidea, indica de que el otro lado está respondiendo y la producción de la hormona está generando las necesidades que tu cuerpo en este momento está requiriendo. Dr. Duque, Dr. Torres, hay una pregunta de Nazareth. Nazaret Paola, buenos días, espero que estén bien. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Cuando un nódulo en el istmo encapsulado de 0,5 centímetros necesita tratamiento con yodo o solo vigilancia después de la cirugía. Nazaret no dice si la lesión es benigna. Si fuera benigna, la verdad que seguiría simplemente un seguimiento como tal. Si es maligno, un nódulo de 5 milímetros y se operó, simplemente no necesitaría yodo, a mi opinión personal, sin conocer los detalles de la patología que tiene, porque también es importante responder la pregunta basado en eso. Pero suponga que tiene solamente un nódulo de 5 milímetros. Teóricamente, hoy, en esta época en la que tenemos cambios en la parte de medicina nuclear y seguimiento de pacientes con cáncer de tiroides, ese paciente con un nódulo tiroideo de 5 milímetros, que fue supuestamente, según veo, un cáncer, no necesitaría yodo hoy día y tendría un seguimiento con ecografía, con laboratorio, como decía el doctor Torres ahora, tiroglobulina, otros exámenes para poder definir si habría que hacer algo más eventualmente en un futuro, pero por el momento yo, medicina nuclear, no requeriría en mi opinión personal. Dr. Torres, Carol Chavez, Carolina, tiene una pregunta para usted. Muy bien, buenos días para Carolina. Carolina nos dice, tengo tiroidectomía, me siento cansada, demasiado insomnio, hace 3 semanas me hice la TSH y fue de 0,052. Tomo 100 microgramos de levotirosina. Entonces, la idea es que no puedo dar una respuesta completa a la pregunta de Carolina por lo siguiente. Tendríamos que conocer a fondo la patología para, con relación a la patología, poder dar un estadio de cómo estaba ese cáncer. Porque de acuerdo a ese estadio, uno determina cuáles pacientes, entonces, lo que le mencionaba ahora, en el seguimiento tienen riesgos altos, riesgos intermedios o riesgos bajos de recaída, y la meta de TSH para cada riesgo es una meta completamente diferente. Entonces, tener una TSH de 0,052, sin yo tener toda la información de la patología, sin determinar si ese paciente después de la cirugía se le dio o no yodo, no tengo en este momento los criterios para establecer si esa TSH es la adecuada, tomando en este caso los 100 microgramos de levotirosina. En el escenario, pero estoy haciendo un ejemplo que es un ejemplo al azar, es un ejemplo que no lo pueden tomar en este momento porque no tengo las herramientas para hacerlo, que sea de todos modos un riesgo bajo después de la cirugía, uno pudiera pensar en que esta TSH pudiera estar un poquito más elevada, pudiera ser un poquito más flexible en el nivel de la TSH, y en ese orden de ideas si pudiera uno modificar la dosis. Pero para yo determinar si los 100 microgramos son suficientes o no, tendría que tener completamente toda la información de la historia clínica, en este caso de Carolina, para poder definir si requiere o no algún ajuste con respecto a la dosis. Dr. Duque, hay una pregunta de Carlos. Carlos Betancourt, buenos días. ¿Al cuánto tiempo después de la cirugía y a qué tiempo debe ser el tratamiento con yodo? Esta pregunta me parece igualmente importante, Carlos, muchas gracias. La verdad, tratamiento con yodo se da nuevamente
dependiendo del tamaño de la lesión, qué ganglios se encontraron, si tenía ganglios o no, tipo de tumor que tenía, se da yodo o no. Pero supongamos que su pregunta orientada es si tuve un tumor que requiere tratamiento con yodo radiactivo. Generalmente se da el yodo entre 6 a 12 semanas post-tratamiento, pero tampoco implica que esta cifra que le doy, este tiempo que le estoy dando en cuanto a cuando recibir el yodo sea totalmente estricto. Si por alguna circunstancia, el momento que estamos viviendo, no hay yodo, no puede recibirlo, lo que sea, una mujer embarazada, por ejemplo, si era otro ejemplo, no tiene que recibir el yodo en este lapso, lo puede recibir un tanto más posteriormente, para tener en cuenta eso y no hacerlo tan estricto como tal. Hay una pregunta que Claro, queremos responder a las preguntas, pero estamos a veces. Algo que acabaste de decir que me parece muy importante, Sí. y es que lo que estamos estableciendo es que el tiempo máximo que pudiera esperar una persona que se le hace la cirugía y que con el resultado de la patología uno define que esa paciente necesita yodo, pues lo ideal es que lo máximo que se pudiera esperar serían hasta 6 meses. Exacto. Ya después de ese periodo de tiempo, ya lo importante sería hacer una nueva reestadificación con imagen, con estudios bioquímicos, para definir entonces en ese momento si no habría ya problema, después de que pasaron 6 meses, de dar la terapia con yodo radiactivo. No sé, sí, perdón, Carlos, dale, qué pena. No, la pregunta que ahora nos hacían al principio de la sesión, referente a una paciente que tuvo cirugía hace 2 años y no había recibido el yodo. Es prudente tener en cuenta eso. Si pasa un tiempo ya muy largo, sí hay que considerar otro escenario, como dice el doctor Torres. Perfecto. Damari Fernández nos pregunta, Carlos y Philip, nos pregunta cuál es la meta de TSH de acuerdo al riesgo de recurrencia con base a lo que hemos hablado hasta ahora. Y en ese orden de ideas tenemos que tener en cuenta de que si el paciente tiene un riesgo alto de recaída, la meta de TSH debe ser una meta suprimida, en el cual buscamos una TSH que debe estar entre un rango entre 0.01 y 0.1. Si es un riesgo intermedio, la meta de TSH es una meta en la cual la TSH está entre 0.1 y 0.5, y si es un riesgo bajo, buscamos metas de TSH, que es lo que yo defino como una meta en un rango normal bajo, que sean metas que estén entre 0.5 y 2. Entonces miren cómo de acuerdo a esa recurrencia uno va determinando a qué TSH le va a apuntar y con base a eso uno define cómo ajusta la dosis del paciente. Doctor Torres, hay una pregunta de Kelly. Si podemos responder. Claro que sí. Muy buenos días, Kelly. Nos dice, mi diagnóstico es hipertiroidismo, tomo metimazol 5 miligramos hace un mes. Mi peso es cada día más bajo, he perdido 36 kilos aproximadamente. ¿Seguiré bajando aún más o cómo puedo controlar la pérdida de peso? Esta pregunta es muy importante, sobre todo Kelly y todas las personas que nos acompañan en esta actividad. Les mencionaba ahora que el hipertiroidismo es una situación en la que se está produciendo más hormona tiroidea de lo normal. Tengo el privilegio de tener a Carlos, que Carlos acá en nuestro país, y sé que lo está sacando en otros lugares, él de su autoría sacó un libro que tituló ¿Qué le pasa a mi tiroides?, donde él hace una recapitulación de toda su experiencia como cirujano de cabeza y cuello en las preguntas más frecuentes que los pacientes con patología tiroidea tienen. Y en algún momento, hace unos años atrás, cuando Carlos me preguntaba algo acerca del hipertiroidismo, yo le explicaba de que el hipertiroidismo es como la analogía de que el carro tiene más gasolina de lo normal. Y el hipotiroideo es el carro que el tanque de gasolina está más bajo, tiene más baja gasolina, asumiendo que esa gasolina sea la hormona tiroidea. En este caso, ese carro está con un aumento, está con full su nivel de gasolina y eso aumenta el metabolismo. Y la principal manifestación clínica que los pacientes hipertiroideos tienen al inicio de su enfermedad es que como ese metabolismo está tan acelerado, genera un síndrome constitucional, en el sentido de que el peso se pierde. ¿Hasta cuándo se estabiliza? Hasta tener un control de la enfermedad. Una vez uno genere el control de la enfermedad del paciente, que en la primera instancia por lo general es con medicamentos, a medida que es el nivel de la hormona tiroidea, ya uno lo va regulando, esa parte del metabolismo que está tan acelerado también se va controlando y ayuda a que ese peso se logre estabilizar. Y es más, cuando uno ya determina finalmente una terapia definitiva para el hipertiroidismo, los pacientes vuelven otra vez lentamente a recuperar su peso y esa parte constitucional también se les estabiliza. También hay una pregunta de Leslie, Dr. Torres, para usted. Claro que sí. Leslie nos pregunta, Carlos y Philip, si hay alternativas para tratar la hipocalcemia postquirúrgica permanente
además de la toma de calcio oral? Excelente pregunta, Leslie, y es algo que tenemos que tener en cuenta para poder definir lo siguiente. No es normal, y lo que es poco común es que un paciente después de una cirugía, si es un cirujano experto el que la realiza, quede con problemas de calcio. Pero hay algunas situaciones en las cuales son cirugías muy complejas, son cirujanos que, a pesar de que tienen toda la experiencia, tienen que tener una carga tumoral tan alta que es muy difícil, digamos, que preservar esas glandulitas que están al lado de la tiroides, que son las paratiroides, y pueden quedar con un problema de calcio. La mayoría de problemas de calcio después de estas cirugías son problemas de calcio transitorios, o sea, que se dan en las primeras 72 horas después de la cirugía. Pero para yo definir que el paciente queda con un problema de calcio, hablando de que queda con un hipoparatiroidismo crónico, son esos pacientes que quedan con un problema de calcio 12 meses después de la cirugía. Tomar calcio y tomar también vitamina D, que la forma activa de la vitamina D es el calcitriol, es el tratamiento ideal. Lo que pasa es que llega un momento en que hay que estar dando dosis muy altas de calcio, dosis muy altas, en este caso de la forma activa de vitamina D, que es una presentación que se llama calcitriol, y para el estómago de los pacientes llega un momento en que eso se vuelve algo intolerable y no es fácil que el paciente tenga que tomar tantas pastillas en el día. Entonces, en ese orden de ideas, para contestarle a Leslie, es que sí, hay unas alternativas que tenemos con una hormona sintética que es PTH sintética. No es tan fácil conseguirla, nosotros acá en Colombia no la tenemos, y pudiéramos de pronto pensar que utilizando esa PTH sintética en los pacientes, que es como un hormona análogo de la paratormona, que es la hormona que en este momento no está funcionando, pudiera contribuir, más la suplencia de calcio y más la parte del calcitriol, a que ese nivel de calcio se pudiera estabilizar. Lo que pasa es que, digamos que la indicación clara de las hipocalcemias con PTH no es establecida y hay que tener unos controles en el nivel de la parte de calcio y un seguimiento importante para los pacientes que uno les da este tratamiento, porque no pueden ser tratamientos prolongados y no se recomiendan darlos por más de 2 años si uno utilizara esta paratormona sintética dentro de las alternativas de esas hipocalcemias crónicas con la que algunos pacientes pudieran quedar en el escenario después de una tiroidectomía. Dr. Torres, antes de la pregunta de Sandra, vamos para una pregunta para Dr. Duque de Paola. Sí, buenos días, Paola. Buenos días nuevamente a todos. Veo que están entrando muchas personas que están activos, muchas preguntas. De nuevo, les quiero decir, si no alcanzamos a responderlas todas porque se va volviendo difícil ampliarse tanto, lo haremos en el transcurso de esta semana de modo digital por correo. Paula Acevedo nos pregunta, en el caso de nódulos, ¿qué exámenes y análisis previos se requieren antes de indicar cirugía? ¿Qué especialidades deben tratarlo? En principio, es normal que un paciente tenga un nódulo tiroideo. Si dice que un paciente, no sé cuál es la edad de Paola, pero para el común de los pacientes de más de 45 o 50 años, es normal que encontremos nódulos tiroideos. Esa es primera cosa. Segunda cosa, no todo nódulo tiroideo que vaya, tenga un paciente es maligno, no lo es. La mayoría son benignos, como hemos discutido con el doctor Torres y Philip. ¿Qué hay que hacer? Una ecografía, quizás un TSH, palpar el paciente si puede hacer, y considerar la ecografía. Si en la ecografía se observa que los nódulos que el paciente presente, sea uno o varios, son grandes, más de 1 o 2 centímetros, tienen una serie de indicaciones y características y descripciones que el endocrino, el cirujano o el radiólogo hacen en su examen, sí requerirían que se haga biopsia. En el evento de la biopsia, se busca hacer la guiada por ecografía a fin de que el radiólogo pueda, o quien la haga, pueda dirigir esa agujita al punto donde hay más riesgo o más probabilidad que esa lesión sea maligna en ese sitio para tener un mayor agudeza en el diagnóstico. Sería básicamente eso. Y si la lesión da benigna, pues posiblemente seguirla como tal. Si es maligna, habrá que considerar todo lo que hemos dicho. Dr. Torres, seguimos adelante con la pregunta de Sandra. Muy bien. Buenos días para Sandra. Sandra nos pregunta, buen día, muchas gracias por su ayuda. Tengo 46 años, hace 3 meses me salió la TSH en 14.2. Estoy tomando levotirosina, 50 microgramos, presento mucho dolor en el cuello a la hora de dormir y en la eco me salió un crecimiento de la tiroides. Cuando uno habla de un crecimiento de la tiroides, Sandra, el término médico que se le da a eso es bocio. Bocio significa aumento en el tamaño de la glándula. Posiblemente ese tamaño de la glándula también se ha aumentado, en el caso tuyo, porque no tienes un adecuado control de tu hipotiroidismo. O sea que en este momento la dosis que estás tomando es una dosis que está más bajita de lo que tú necesitas. Entonces, en ese orden de ideas, lo que tienes que hacer es aumentar
la dosis de la hormona tiroidea. ¿Cuál es la recomendación que nosotros hacemos? Cogemos una dosis de 50 microgramos en el día, que es lo que tú estás tomando, y cogemos la dosis total semanal, que si hacemos el ejercicio, sería que tú en este momento, los 7 días de la semana, estás tomando 350 microgramos. Y le aumentamos un 20% a esos 350 microgramos para poder establecer ya la nueva dosis, y mi recomendación sería que con la nueva dosis te hagas en 6 semanas una nueva TSH para ver el nivel de rango de TSH cómo está. Que es normal, tener una TSH que ojalá esté en un rango entre 0.4 y 4, esa sería la meta de TSH que un paciente con hipotiroidismo debería tener. Seguimos adelante. Dr. Duque, Carolina Prado tiene una pregunta. Carmen, let me see. Carolina. Carmen, no veo. ¿La puedes leer, por favor? Sí, mira, Carolina nos dice... Carolina. Claro, sí. Papilar de tiroides, y ahora en la ecografía salió una lesión irregular nodular paratraqueal izquierda que capta el Doppler. ¿Es necesario realizar yodo? Eso es una excelente pregunta, Carolina. Muchas gracias. La verdad que si tuviste cáncer de tiroides y hoy en tus seguimientos, en tu ecografía, se observa que tienes un nódulo tiroideo, un nódulo en la región paratraqueal izquierda, le llamamos el lecho tiroideo izquierdo, ese nódulo que amerita, en primer lugar, el tratamiento de cáncer de tiroides, sin demeritar ni hablar más de las diferentes especialidades, es básicamente o se basa en la cirugía. Si ese paciente, no sé a quién te refieres, tiene un nódulo en la región del lecho tiroideo izquierdo, que aparentemente, como dices, es preocupante, requeriría una biopsia para definir si sea cáncer o no, porque puede que simplemente sea un nódulo, un ganglio que tenga ahí. Si es cáncer, eventualmente, si el paciente puede y la consideración está, sería ideal que ese paciente se llevara a cirugía y después de operado considerar si requiere o no, basado en la patología o hallazgos intraoperatorios como tal. Dar el yodo de entrada no creo que sería adecuado, porque la primera opción sería operarlo y definir si con esa cirugía tendría necesidad de yodo y ver si se da, pero en primera instancia yodo, salvo que no haya posibilidad quirúrgica, no sería el ideal para la paciente como tal. Doctor Torres, ¿qué opina? Totalmente de acuerdo. Lo más importante es que, uno, habría que conocer el escenario de la patología inicial. Lo segundo es que habría que tener actualizado el control bioquímico para ver los marcadores tumorales de este paciente cómo están. Y lo otro, ver muy bien la ecografía para darle validez de todos modos a si esa lesión es susceptible de tomar una biopsia o no. ¿Por qué? Porque hay que determinar si es un nódulo, si es un ganglio, qué características imagenológicas tiene, si el paciente no tiene un adecuado control bioquímico con respecto a la información que nos dé la tiroglobulina, a ver cómo están sus anticuerpos contra la tiroglobulina, y en esa orden de ideas determinar entonces la posibilidad de que haya necesidad de una biopsia, y ya con el resultado de la biopsia, en caso de que sea positivo, ahí se pensaría uno en la posibilidad quirúrgica, y después de la posibilidad quirúrgica poder establecer si el paciente requiere terapia con yodo o no. Antes de la pregunta de Roxana, Dr. Torres, seguimos con la pregunta de Claudia sobre el 1 de junio. Claro que sí. Le estaba leyendo muy atento. Claudia, muy buenos días para ti. Claudia nos dice, doctor Torre, mañana 1 de junio se establece el Día Internacional del Hipoparatiroidismo. ¿Hay algún avance o cuál es su opinión del trasplante de paratiroides? Muchas gracias, Claudia, por la pregunta. Es una pregunta muy importante. La idea es que en trasplante de paratiroides todavía no tenemos, digamos, que una buena experiencia, no hay una buena evidencia con respecto, de todos modos, a este tipo, digamos, que de medidas para el manejo del hipoparatiroidismo crónico. Este es un concepto que es inclusive a nivel mundial, no tenemos todavía avances en esa parte. Y dentro de los avances en la parte médica, digamos que lo que tenemos hoy en día es lo que mencionaba ahora con el uso de todos modos de PTH sintética. Tenemos dos presentaciones de PTH sintética, una que está aprobada para el manejo de osteoporosis, que es teriparatide, y otra que es Natpara, que también se utilizaba en este caso para los hipoparatiroidismos crónicos, y con el uso de Natpara, al ser una PTH sintética, este medicamento es como dentro de los avances que tenemos ahora hoy en día para el manejo de los pacientes que estén dentro de este escenario. Ok, sí. Roxana. Dr. Duque, ¿qué tiene? Hay una pregunta de Roxana. Roxana Maceo, buenos días. Doctor, fui operada de tiroides hace 6 años, me dieron leotiroxina 120 microgramos, a veces me levanto con una considerada elevación de presión, de la alta y la mínima. ¿Por qué sucede esto? Yo creo que es importante, no nos informa cómo están tus niveles de TSH y T4,
pero quizás habría que considerar, antes de poder responder esta pregunta como tal, conocer con todo respeto tu edad, antecedentes personales, puede que ya haya sido anteriormente hipertensa o no, no sé, pero sí es importante conocer eso. Y básicamente conocer los niveles de TSH y T4, que pronto estés sobremedicada. No sé qué opinará el doctor Torres. Antes que el doctor Torres hable, quisiera agradecerle a Claudia, a Mecat desde México, y a Maite y a Actiperú por estar aquí con nosotros, al doctor Francisco Guerrero, también cirujano en México. Muchas gracias. José, la respuesta para Roxana, de tu parte, que es más de interna que mía, de endocrino. Sí, totalmente. Obviamente la parte, digamos que la función tiroidea puede tener alguna relación con la parte de las cifras tensionales, pero lo más importante es lo que tú dices, Carlos, y totalmente de acuerdo contigo, establecer bien, digamos que toda la información para determinar cuál es esa meta de TSH que en el caso de Roxana se requeriría, y a la par de esto ir haciendo un análisis claro de la parte del comportamiento de la presión a ver cómo está. Entonces, en ese orden de ideas, sería bueno hacer de todos modos un examen que se llama un monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es un mapa, como para ya tener una forma objetiva de cómo es el comportamiento de la presión durante un periodo de 24 horas, y ya en ese orden de ideas poder establecer qué conductas adicionales por parte, en este caso, de tu internista, o también nosotros como endocrinólogos y también internista, en el caso mío como lo soy, puedan de todo modo requerir para establecer qué es lo que está pasando, digamos que en esa parte. Sí. Pregunta de Zeni sobre su hipertiroidismo. Esa pregunta es para el doctor Torres, sin lugar a dudas. Muy bien, Carlos. Perfecto. La pregunta de Zeni es: buenos días, doctores, tengo hipotiroidismo, ¿afecta para que quede en embarazo? La idea es, pacientes con hipotiroidismo se pueden embarazar, pero lo ideal es que su función tiroidea esté controlada. Obviamente, digamos que, ¿cuál sería mi recomendación? Mi recomendación para Zeni es que tenga una visita donde su médico, que su médico le haga unos exámenes para ver si su función tiroidea está estable, y una vez la función tiroidea esté estable y tenga una TSH en metas, se le puede dar libertad y se le puede dar aval a la búsqueda de ese embarazo. Es muy importante tener en cuenta de que cuando las mujeres tengan problemas, digamos que de tiroides, se embarazan, los cambios fisiológicos que genera el embarazo hacen que los requerimientos de la hormona tiroidea de todos modos también vayan cambiando, y por eso es muy importante el acompañamiento, en este caso de un endocrinólogo, para ir haciendo los ajustes de la dosis de la hormona tiroidea de acuerdo al trimestre en la que la paciente esté. Y también es fundamental darle, digamos, que las recomendaciones al final del embarazo, cómo va a ser ese cambio del paciente la dosis una vez el bebé nazca, para que eso ayude a que su función tiroidea siga estando estable, pero todo esto genera un control que debe ser con cierta frecuencia por parte del endocrinólogo. Entonces, en conclusión, para Zeni, no hay problema, pero mi recomendación es que tu función tiroidea sí esté estable en el momento de la búsqueda del embarazo. Dr. Torres, Dr. Duque, seguimos con la pregunta de Leslie y después de Leslie hablamos con la pregunta de Rita. Muy bien. Leslie nos dice: ¿existe riesgo en la práctica de deporte de alto rendimiento padeciendo hipocalcemia crónica? 3 años. Pues a ver, la situación es la siguiente: 3 años, tenemos una hipocalcemia crónica, sí, porque cumple un periodo de tiempo más de 12 meses en el momento en el que ocurrió el diagnóstico. Y tener en cuenta, digamos, que ejercicio de alto rendimiento en un paciente con hipocalcemia crónica, desde que el paciente tenga pues un nivel de calcio que esté estable, pues lo puede hacer. Pero un paciente con una hipocalcemia crónica, que asumiría uno que no ha sido fácil de todos modos el manejo, que de pronto esos niveles de calcio sigan persistentemente bajos, sí, mi recomendación sería que haya que tener un análisis por su médico para poder estabilizar con exámenes cómo están esos niveles de calcio, qué dosis del paciente está tomando en este momento de vitamina D en forma activa y también obviamente de calcio, y ahí sí mi recomendación sería un poquito de prudencia en el tipo de actividad hasta que tengamos toda esa información, tanto en la parte bioquímica y en la parte clínica, por parte de tu médico tratante, y poder definir cuál puede ser de pronto la mejor recomendación en tu caso. Yo quiero también responder la pregunta. Rita, Dr. Duque. Rita Quiroz Díaz. Quiroz, buenos días a todos, buenos días de nuevo. Buenos días, doctores, tengo 31 años, fui operada en 2017, cáncer de tiroides papilar, metástasis de ganglios derechos, no recibí yodo. Este año ecografía me encontraron varios nódulos en el lado derecho y uno grande de casi 2 centímetros en la región paratraqueal. Mis análisis alterados. Me realizaron biopsia a ganglio más grande en la paratraqueal, dando positivo para malignidad.
¿Me tienen que operar, doctor? Mi pregunta es, ¿solo me operan ese nódulo o también me retiran los nódulos sospechosos del lado izquierdo? Rita, buenos días, muchas gracias. Yo sé que el doctor Torres estará de acuerdo conmigo con la historia que tiene referente a una tiroidectomía y disección de cuello, vaciamiento de cuello derecho, y ahora tiene aparentemente, no recibió yodo, y ahora tiene aparentemente otros ganglios en el lado derecho hasta 2 centímetros. La verdad requeriría considerar hacer una buena ecografía. También habla aparentemente de que tuviera algo en el lado izquierdo, y basado en una ecografía, tomar una biopsia hacia el lado izquierdo, ya tiene la biopsia del lado derecho, y considerar hacer un vaciamiento de cuello del lado derecho, donde tiene ese ganglio de 2 centímetros, volver a resecar todos esos ganglios que eventualmente se formaron nuevamente, y considerar con su cirujano, repito que no tenemos toda la información, la posibilidad de resecar también los ganglios del lado izquierdo, vaciamiento bilateral de cuello. Y posteriormente, muy seguramente, si debiera recibir, con todo respeto, considerar tratamiento con yodo radiactivo para procurar tratar toda la enfermedad de modo integral. Ok, una pregunta de Alba. Es para usted, Dr. Torres. Gracias, Philip. Alba, muy buenos días. Dice, doctores, muy buenos días. Quisiera saber qué puedo hacer para nivelar mi tema hormonal, ya que tengo tiroiditis o enfermedad de Hashimoto. La enfermedad de Hashimoto es una enfermedad de la tiroides que es de origen autoinmune, para poner en contexto a todas las personas. ¿Qué significa eso? Que hay células del cuerpo que se llaman anticuerpos que van y enferman, en este caso, la glándula tiroidea, y generan un proceso inflamatorio a nivel de la tiroides que finalmente se desencadena en que el funcionamiento de la tiroides se pueda de todos modos alterar. Para determinar cómo está la parte, digamos, que de los requerimientos hormonales, en el caso de Alba, pues yo tendría que conocer cómo están los niveles de todo modo de sus pruebas bioquímicas, en este caso del perfil tiroideo, para establecer dentro de qué escenario está, y con relación a eso poder orientar cuál es la terapia más, digamos, que indicada que Alba puede de todo modo necesitar. Pacientes que pueden tener una tiroiditis de Hashimoto y entran a una fase hipotiroidea, y es que la glándula entonces se volvió perezosa, no está produciendo adecuadamente, digamos, que la hormona, y el tratamiento es un tratamiento que es sencillo, que es darle la hormona tiroidea sintética, que en este caso es la levotirosina, hacer exámenes más adelante de control, y de acuerdo a la meta de TSH, estabilizar si la dosis que le empezamos es la requerida, y eso debe ayudar al control tanto clínico como en el control bioquímico que la paciente tenga en ese momento. Dr. Torres, también Mejela tiene una pregunta para usted. Muy bien. Miguel, muy buenos días. Dice, doctor, buenas tardes. En enero me hicieron una operación de la paratiroides derecha superior y la mitad de tiroides. Perfecto. Sigo con vitamina D en 16 y no me quieren mandar por ahora, me imagino que reemplazo de vitamina D. Llevo 4 años con vitamina D baja. Es más, me dejaron con el calcio alto muchos años, ¿cierto? La recomendación es, ¿qué hacer en este caso? A ver, la idea es que pues, tener un nivel de punto de corte de vitamina D de 16, estamos hablando de un nivel de 25 hidroxivitamina vitamina D que te cataloga como en un rango prácticamente de deficiencia. Uno buscaría la posibilidad de tratar de que ese nivel de vitamina D sea un nivel más elevado. Lo que pasa es que hasta cuándo aumenta uno el nivel de la vitamina D o cuál es el valor de corte ideal es algo que tenemos que analizar con mucho cuidado. ¿Por qué con mucho cuidado? Porque no podemos hablar lo mismo de los países tropicales donde tenemos sol, que se convierte en nuestra principal fuente de vitamina D, con aquellos países, por ejemplo, donde hay estaciones, donde los niveles de sol en algunos periodos del año van cayendo. Y también es muy importante poder establecer de que tener un nivel de vitamina D que esté ligeramente bajo no significa que todos los pacientes haya que darle vitamina D. Hay que hacer un estudio completo del perfil de fósforo, del perfil de calcio del paciente para establecer si ese nivel de vitamina D está generando alguna alteración en el resto del perfil fosfocálcico, y en ese orden de ideas poder establecer si justificamos o no el reemplazo. Pero al menos mi concepto sería de que si el nivel está en 16, podría de pronto pensar en darle de todos modos un ajuste en la dosis, buscando que ese nivel pueda estar un poquito más elevado, pero tendríamos que ver todo el escenario del resto de exámenes para establecer cuál sería entonces esa meta de los depósitos de vitamina D, que se miden con un examen que se llama una 25-hidroxivitamina D, y con base a eso definir cómo sería el seguimiento de ahí en adelante. Dr. Torres, Dr. Duque, una pregunta desde Argentina. Realmente es para ustedes dos, es importante porque se llama Juan, pues es Silvia, pero yo pienso es Juan que está usando la cuenta de Silvia. Y es urgencia porque
está explicando que hay un tratamiento que necesita, pero no puede tenerlo porque de COVID. Ok, podemos hablar sobre esta respuesta y después la pregunta de Silvia, la otra Silvia, después de esta respuesta. Muy bien. Silvia nos dice, bueno, soy Juan de Argentina, a mi hijo de 23 años le diagnosticaron hipertiroidismo hace más de un año y le suministraron levotirosina y le cayó mal. Estuvo internado con 39 de fiebre por 4 días y le suspendieron el medicamento. Nos recomendaron el yodo radioactivo, pero surgió lo del COVID-19. En este momento está sin tratamiento, él manifiesta estar bien, solo suda, no dice que algunas noches le cuesta dormir y se levanta, sudando. La TSH está en 0.001 y no presenta nódulos. Entonces, a ver, dos cosas. Hipertiroidismo, mayor síntesis de hormona tiroidea de lo normal. Entonces me llama la atención de que en algún momento le han dado levotirosina porque antes el hipertiroideo lo que tiene es un exceso de hormona tiroidea. Cuando uno tiene un hipertiroidismo de entrada, tiene que buscar entonces una forma de que ese aumento en la producción de la hormona tiroidea se pueda controlar. En la fase caliente de la enfermedad, en la fase aguda, la mejor alternativa puede ser el tratamiento con medicamentos, que en este caso son los antitiroideos, a los cuales pertenece el metimazol. Si te están planteando la posibilidad de una terapia definitiva como yodo radioactivo, es porque de pronto el paciente o no está respondiendo adecuadamente bien a los medicamentos orales o porque tiene de pronto algún riesgo de que cuando se termine el periodo de tiempo de tomar los medicamentos, el paciente vuelva otra vez a recaer. Entonces, si tiene en este momento una TSH tan suprimida de 0.001, daría yo dos recomendaciones. Lo primero es que hay que evaluar completamente el perfil tiroideo, no nos podemos quedar solamente con la TSH, hay que ver cómo están esos niveles de la hormona tiroidea en sangre, que son T4, T3, para hacer un perfil tiroideo completo, y se orientan de que él está en este momento con un hipertiroidismo descontrolado. Mi sugerencia sería reactivar nuevamente la toma del antitiroideo, esperar más adelante unos nuevos exámenes para ver con el medicamento cómo se va comportando los niveles de la hormona tiroidea, pero no pensaría que haya afán en este momento de pensar en la terapia del yodo. No porque el yodo le vaya de todos modos a empeorar o vaya a generar riesgo por lo que estamos viendo de la pandemia con COVID, sino por una razón muy sencilla, y es que si él está hipertiroideo y yo llevo a un paciente con un hipertiroidismo, una terapia en este caso definitiva como es el yodo radioactivo, el yodo le puede empeorar el hipertiroidismo. Entonces, digamos que la sugerencia es, en la fase aguda de la enfermedad, cuando el paciente está en la fase caliente, por decirlo así, lo que tenemos que buscar es enfriar la situación, y eso lo hacemos con pastillas, y una vez el paciente ya esté con exámenes más estables y clínicamente más estable, definimos ya una terapia definitiva en caso de que decidamos por esa opción, que puede ser el yodo o la cirugía. Y es más, si el paciente en algún momento requiere manejo quirúrgico, ningún anestesiólogo, sabiendo que está mal controlada la tiroides, lo va a llevar a una cirugía, ni el cirujano tampoco lo va a operar en un hipertiroidismo que esté fuera de control. Entonces, la idea es acabar de hacer el perfil tiroideo a Juan en este momento. Si está todavía hipertiroideo, reiniciar nuevamente las pastillas, más adelante un nuevo control y ya con tu médico tratante definir si seguirías con las pastillas o se da la opción de una terapia definitiva, que en este caso puede ser el yodo. Hay otra pregunta de una Silvia, y también no tenemos mucho más tiempo, entonces si podemos hacer las respuestas en menos de 30 segundos, si podemos. Silvia nos dice, ¿en el hipertiroidismo influyen las emociones negativas? Pues en realidad que genere cambios en la parte de que se da una causa para que se desencadene este problema, no. Lo que pasa es que el hipertiroidismo sí es una enfermedad muy molesta y como todos los síntomas que generan el paciente, pueden generar también alguna alteración en la parte de la calidad de vida del paciente, donde la parte emocional también se puede de todos modos comprometer, pero es una situación que se desprende de base es de la propia enfermedad. Sí. Yo sé que Dr. Duque y Dr. Torres, una respuesta de 30 segundos es difícil, pero tenemos más preguntas. Este es de Tali y también hay un link del grupo de Dr. Tiroides, es un grupo privado. Los dos doctores, Dr. Duque y Dr. Torres, están allá para responder a sus preguntas. Entonces, si no hay tiempo hoy, puedes estar en el grupo privado, pero seguimos con Tali. Tali Quintero. ¿Tú la puedes leer?
26 años. Hola, muchas gracias por la información. Tengo 26 años, tengo 2 años desde que me detectaron hipotiroidismo y no me han podido controlar a pesar de que me aumentan la dosis de leutiroxina. Quedé en embarazo y lo perdí, probablemente por eso tengo varios nódulos tiroideos. Y en un examen que me realizaron, tengo un nódulo frío, que se debería hacer. El doctor Torres ya se refirió un tanto a la parte de embarazo e hipotiroidismo. Yo creo que lo ideal es controlar su hipotiroidismo, ver qué hace que no esté tomando, que no esté absorbiendo quizá la monotiroidea que está tomando, y el nódulo tiroideo eventualmente, dependiendo del tamaño, quizá requeriría una biopsia tal y gracias. José. Totalmente de acuerdo en esa parte. Ok, seguimos adelante con Mirka, Leo. Tuvo carcinoma papilar de tiroides, Buenos días, doctor. Mi hija tuvo carcinoma papilar de tiroides, toma leutirosina 100 microgramos por la mañana, esto fue hace 10 años, y tiene 2 que le dijo el endocrino que tiene hipotiroidismo. Y hace 3 meses empezó con que se le olvidan las cosas, fue a consulta y le dijeron que es un síntoma de Alzheimer inicial. Es normal, la verdad, preferiría que vos se respondiera a esta pregunta, pero no vería, con todo respeto, no tenemos toda la información referente a la paciente, lo cual es importante antes de aventurarnos a responder, pero quisiera que José respondiera, por favor. Perfecto. Con la parte de Alzheimer, nuestra recomendación para Mirka es que tiene que tener el paciente una valoración por neurología para establecer que haya una situación, digamos que general, en la parte neurológica, dentro del contexto, digamos que de este diagnóstico. No necesariamente tiene que ser lo de la tiroides para pensar de que ahí se desencadena esa parte, digamos que de alguna situación en la parte neurológica, y determinarlo de la parte de la TSH. Si está con un hipotiroidismo, pues obviamente hay que hacer nuevamente un control para poder definir qué tanto se aumenta la dosis, y vuelvo e insisto en lo que hemos hablado en toda esta sección. ¿Hasta cuándo bajamos la TSH? Depende mucho de la parte de que tenemos que tener toda la información de la patología, del seguimiento, de los exámenes, para poder dar una información más precisa en este escenario. Sigamos con la pregunta de Patty. Ella tiene 55 años. Sí. Pati Zaida Calle, buenos días Pati, ¿cómo estás? Buenos días, tengo 55 años y tengo tiroiditis de Hashimoto. Tomo levotiroxina, tomé, pero luego me la quitaron. Me indicaron que estaba regulada, no me indicaron ninguna dieta, hago mucha actividad física, tengo mucha energía, pero todos los días amanezco con dolores articulares. ¿Qué debo hacer? Y tampoco me indicaron que evitara el gluten. Debo evitarlos. La verdad que la enfermedad de tiroiditis de Hashimoto también no únicamente se limita a veces a la tiroides como tal, sino que puede estar asociada a otros síntomas inmunológicos o enfermedades inmunológicas que podemos padecer. No sé, el doctor Torres, que le pudiera responder a Pati. Claro que sí. Para Pati, muy buenos días. Muchísimas gracias por la pregunta. Obviamente, cuando hablamos de un problema autoinmune, la autoinmunidad no solamente afecta a la glándula, en este caso la tiroides, sino que puede haber un compromiso a nivel de otras glándulas. Y es lo que nosotros en la parte de endocrino definimos como síndromes poliglandulares. Entonces pueden haber trastornos de todos modos también de otras glándulas, por ejemplo a nivel intestinal, donde hay que buscar otras enfermedades de origen autoinmune y con base a eso poder orientar la parte de los tratamientos. Si la parte bioquímica de Pati está completamente bien, hablando de la función tiroidea, no tendría que pensar en que lo de la tiroides está explicando lo de la parte de los dolores articulares. Y mi recomendación sería en centrarse en estudios claros en la parte articular que nos ayudaran a responder el por qué la causa de esos dolores, determinar si solamente es un dolor o que no haya una inflamación a nivel articular, que no hayan signos de que lo hagan pensar a uno que haya algún proceso inflamatorio de lo cual se deben desprender estudios adicionales. Entonces, en ese orden de ideas, pues sería bueno de pronto pensar de que si la función tiroidea está bien, pero hay un compromiso articular de dolores, pensar en estudios reumatológicos para esa parte del estudio de los dolores articulares y buscar unas causas diferentes a la tiroides que expliquen la presencia, en este caso, de estos síntomas. Dr. Duque y Dr. Torres, una pausa. Vamos a responder a Zeya Cristina, pero antes de eso, Irma está hablando sobre el libro de Dr. Duque y vamos a poner un link en los comentarios. Si tienes interés en ese libro, es un gran ayuda, yo sé, porque ese libro de Dr. Duque fue un gran ayuda para mí. Pero seguimos adelante con Zeya y el link del libro de Dr. Duque va a ser en los comentarios. Zeya Cristina. Muy bien. Celia nos dice, buenos días, quisiera saber si el hipotiroidismo se puede curar, es decir, si se puede lograr que la glándula comience a trabajar de forma óptima y así dejar de tomar levotirosina. Tengo hipotiroidismo hace 4 años aproximadamente. La idea, Celia, es que
para establecer si el paciente requiere tomar en forma indefinida la hormona tiroidea o no, lo más importante es establecer cuál fue la causa que originó el problema de la tiroides. Porque también como pueden haber causas que pueden predisponer a que la glándula ya se quedó siempre perezosa, no va a trabajar bien y por eso hay que tomar la hormona, pueden haber problemas de la tiroides que pueden ser problemas transitorios en los cuales en ocasiones uno puede dar la hormona y ya más adelante estar haciendo controles y esperar a ver si la glándula empieza a retomar otra vez lentamente su funcionalidad y poder establecer si ese grupo de pacientes se les puede retirar definitivamente más adelante el medicamento. Pero si es un origen autoinmune, 5 años de evolución tomando medicamentos como el contexto en el que nos estás planteando, de pronto asumiría uno que ya hay una situación en la que la glándula ya no está trabajando en forma, digamos que adecuada, y posiblemente la toma del medicamento sí debería ser forma continua y obviamente la dosis se ajustaría de acuerdo a cómo saliera tu nivel de TSH. Tenemos una pregunta desde Honduras, de Nelly Méndez. Dr. Torres, si puedes responder a Nelly. Claro que sí. Un saludo muy grande para Nelly. Nos dice, buenos días, soy de Honduras. Un abrazo muy grande a todas las familias y las personas en Honduras. Dice, hace 4 años me retiraron la tiroides, después me dieron dosis de yodo. Desde ese tiempo tomo 100 microgramos de levotiroxina y calcio. Y he aprendido a vivir con esa sensación de sentirme enferma. Ya es parte de mi vida. Carlos, ¿me complementas la pregunta? Que no alcanzo a ver la parte inferior. Días de cansancio, dolor articular, no volví a hacerme un rastreo y chequeo. Dolor articular y no volví a hacerme un rastreo y chequeo. Entonces, lo primero es que la pregunta para Nelly sería ¿cuál fue la indicación en ese momento de la parte de la cirugía? Asume uno que si hubo terapia con yodo radiactivo, había una patología de todos modos maligna. En ese orden de ideas, o sea, si de todos modos hay cansancio y fatiga, lo más importante es establecer si la dosis que te están dando de hormona tiroidea es la dosis que tú requieres o no. Y para eso habría que conocer la patología de esa cirugía que se te hizo hace 4 años. Si la TSH está en metas, de acuerdo a tu riesgo de recaída, ya habría que hacer estudios diferentes a lo de la tiroides para hacer el estudio de ese cansancio, de esa pérdida de la energía y de esa fatiga para ver si de pronto no hay algún compromiso hormonal diferente a la tiroides que esté explicando, digamos, que ese tipo de síntomas. Hay que evaluar muchas veces también, aparte de cómo es el sueño del paciente, que no haya ninguna situación que esté generando algún trastorno en el descanso del sueño. Hay que determinar cómo están los niveles de vitaminas también para establecer si de pronto hay alguna alteración que pueda estar exacerbando esa parte de los síntomas. Entonces, vuelvo e insisto, y el mensaje es, no nos quedemos solamente en pensar de que todo es por la tiroides. Si la tiroides está bien controlada, el abanico de diagnósticos hay que ampliarlos. Es muy importante visitar a tu médico para buscar otros diagnósticos diferenciales que puedan estar relacionados con esa sintomatología. Vamos a seguir adelante. Ya es tiempo, 90 minutos, pero seguimos 10 minutos más porque hay más preguntas muy importantes. Hay una pregunta desde Perú. Y quiero también, si tú me permites, y estoy feliz de estar acá y estoy seguro que Carlos también, como tuve también mi problema de conexión 2 o 3 minutos, los voy a cumplir y les voy a regalar el doble o lo que necesiten de tiempo, pero la idea es que todas las personas queden satisfechas con este espacio y podamos atender la mayor parte de preguntas que surjan por parte de la audiencia. Gracias, Dr. Torres, es una gran ayuda. Y acá es una pregunta desde Perú de Susana. Susana Vázquez. Bien. Antes ella tenía cáncer, carcinoma. Dice Susana Vázquez desde Perú. Un gran abrazo para todas las personas en Perú. Muchas gracias, Susana, por acompañarnos. Y Susana nos plantea de que buenos días. Desde Perú tengo 46 años, tengo un microprolactinoma hace un par de años, me detectaron hipotiroidismo y casi un año carcinoma papilar. Nódulo mixto de 8 milímetros, aún no me operan, tengo mucho dolor muscular de manos tengo mucho dolor muscular de manos y lengua y espalda, podría ser por el cáncer, años atrás me detectaron osteopenia y ya osteoporosis en el antebrazo, tomo cabergolina y 50 microgramos de levotiroxina, me detectaron el nódulo gracias a la doctora de otorrino por una hinchazón en forma de cordón que va desde la parte del oído hacia la garganta. Gracias por su respuesta. Bueno, entonces, a ver, hay que ver 2 cosas importantes. De entrada, Susana nos plantea pues un tema que no era el de hoy, pero es importante aclararlo y con mucho gusto respondo. Tenemos todos una glándula en el cerebro que es la glándula central,
que regula todo el funcionamiento del sistema hormonal del organismo, que se llama la hipófisis. Y en la hipófisis pueden haber varias alteraciones también y pueden haber la presencia muchas veces de lesiones que se llaman adenomas, que de acuerdo a su tamaño uno define si son macroadenomas cuando son lesiones mayores de 1 centímetro o microadenomas cuando son menores de 1 centímetro. A nivel de la parte de la hipófisis, esos adenomas pueden generar la producción de algunas hormonas. En el caso de Susana, vemos que estaba produciendo una hormona que se llama la prolactina. ¿Y por qué es importante esto? Porque de acuerdo al tamaño de esa lesión, uno entonces en el caso de que es productor de prolactina, define si los considera como microprolactinomas o macroprolactinomas. ¿Qué es lo importante? Los niveles de los prolactinomas y la presencia de este diagnóstico es fundamental porque es la única indicación de una lesión funcional de la hipófisis en la cual el tratamiento de primera línea no es quirúrgico, sino que es con medicamentos. Y el medicamento ya se lo están dando en este caso a Susana, que es la cabergolina. Y la cabergolina va a ayudar a que el nivel de la prolactina baje y a medida que el nivel de la prolactina disminuya, eso también puede tener un impacto en la reducción del volumen de esa lesión que le encontraron en la hipófisis. Encontraron, por otro lado, una lesión de 8 milímetros. Cuando uno tiene una lesión en la tiroides de 8 milímetros, como es menor de 1 centímetro, se llama un microcarcinoma. Y aquí hay una discusión que se ha generado a nivel mundial, porque hay algunos autores que son expertos y son personas de todos modos que digamos que son líderes en el caso muchas veces de las recomendaciones en patología maligna de tiroides, que están recomendando hoy en día de que las lesiones pequeñas, menores de 1 centímetro, no es necesario pensar en cirugía a corto plazo y que se les pudiera realizar seguimiento. Pero también hay una situación que hemos discutido con Carlos y es que eso depende mucho del perfil del paciente y de las opciones que uno tenga como médico de estar seguro de que su paciente sí va a tener un seguimiento. Y lo otro es que con Carlos muchas veces nos hemos preguntado, a la mayoría de pacientes no los deja tranquilo de decir de que si tiene una lesión así sea menor de 1 centímetro, con una biopsia que diga que ahí hay cáncer, yo decirle, mire, tranquilo, que no hay que hacer nada, le vamos a hacer seguimiento. La mayoría de pacientes no se van a quedar tranquilos con eso y van a buscar una opción en la cual el paciente sea operado. Entonces, digamos que en ese contexto, lo más importante es, si decidieron seguimiento, tiene que estar haciéndose un control ecográfico para ver que la lesión no cambie de tamaño o ya en común acuerdo con tu médico, definir cuál va a ser entonces el momento de la cirugía. Y lo otro es que como hay unos síntomas, digamos que de inflamación en el cuello, de ahí la importancia de hacer esta ecografía de tiroides para evaluar no solamente el tamaño del nódulo, sino ver que no haya ningún otro hallazgo que sí que explique esos síntomas que estás teniendo a nivel del cuello. No sé, Carlos, y es una discusión que hemos tenido ampliamente, pero a ver, hagamos el ejercicio. Philip, voy a retomar el caso tuyo años atrás. A ti te hacen una ecografía y te dicen, hola, Philip, mira, te encontramos un nódulo de 8 milímetros. Te lo biopsian y salió positivo para cáncer. Y el médico te dice, Philip, ¿podemos hacerle seguimiento o es una lesión que salió positiva para cáncer? Hay que operar, pero la opción de seguimiento vale. ¿Tú te quedarías tranquilo con esa opción o qué pensarías? Pues, Dr. Torres, buena pregunta, porque yo pienso los guidelines de American Thyroid Association, ellos explican que si es menos que 1 centímetro, ¿no, Dr. Duque? Sí, correcto. No necesitamos hacer una cirugía. Y la pregunta es si siento paz con este caso, porque correcto. cuando yo escuché la palabra cáncer, yo tengo mucho miedo, pero si escuchas, por ejemplo, el podcast de Dr. Hakim, Dr. Antonio Hakim desde Bogotá, él es una persona que grita muy alto. Si tienes cáncer de tiroides, menos de 1 centímetro, no hace una cirugía porque su vida va a cambiar. Y yo puedo decir, es verdad, después de una cirugía sin tiroides, la vida cambia un poco y yo puedo tener un poco de paz. Si es cáncer de tiroides, no tienes tan miedo si es la palabra cáncer, porque cáncer de tiroides no es lo mismo, por ejemplo, que cáncer de páncreas. Sí, yo quiero hacer aquí un negocio. Cáncer bueno no hay. Partamos de esa base porque por mucho tiempo los médicos nos encargamos de decir al paciente que bueno, tenés un cáncer de tiroides, da gracias a Dios o gracias a la vida que no tienes un cáncer de páncreas, de estómago, pero cáncer bueno no hay, independiente que sea tiroides o de mama o de estómago o pulmón. Pero cáncer de tiroides, a diferencia de otras formas de cáncer,
como dice José, si tiene un comportamiento un poquitico más larvado que permite tomar conductas como la que hemos discutido con Felipe y con José, de pacientes que tienen nódulos menores de 1 centímetro, que se pueden, algunos de ellos supeditados a diferentes circunstancias, ecografía, edad, tamaño, lugar, en fin, es vigilar. Y si el paciente es una persona educada o por lo menos tiene acceso a salud fácilmente, no vive alejado de su médico la conducta médica que le puedan tomar y lo puede hacer, está bien. Es una posibilidad que está hoy abriéndose para todos los pacientes, afortunadamente. José. Totalmente de acuerdo. Dr. Torres, Dr. Duque, en este punto hay un link en los comentarios de Dr. José Hakim en Bogotá sobre este tema, exactamente. Por favor, si tienes interés en este tema, si estás escuchando este webcast, este es un podcast muy bueno. Seguimos con una pregunta de Claudia. Pero, hablando sobre hipertiroidismo. Sí, pero en esa pregunta, Claudia estaba, digamos que también dando como su opinión de la pregunta anterior que nos habían planteado el hipertiroidismo que habían dado la levotirosina, que ya la habíamos ya resuelto. Ok, entonces. Hay una pregunta muy interesante de Susana Mateus. Susana, un cordial saludo. Muchas gracias por participar el día de hoy en esta actividad y nos dice: buenos días, sufro de hipertiroidismo y hace 2 días me hicieron una biopsia en nódulo izquierdo de tamaño de 3.3 milímetros y en procedimiento se detectaron 2 nódulos más en el lado derecho. Tomo metimazol 3 veces al día y propanolol 1 diaria. Mi pregunta es si es necesario cirugía con estos nódulos o existe otro tratamiento. Entonces la pregunta sería, primero, la biopsia de los nódulos que te reportó, porque aquí sí quiero hacer una aclaración. En pacientes que tengan hipertiroidismo, pero que tengan biopsia de nódulo tiroideo positivo para carcinoma diferenciado de tiroides, sí está indicado esos pacientes dentro del manejo de su hipertiroidismo, pero no tanto por el hipertiroidismo, sino por la biopsia que salió maligna, de ser llevados a cirugía. Lo más importante es ver en qué contexto se va a llevar el paciente a cirugía. Yo no le puedo decir a Carlos Simón que me opere un paciente si no le tengo un adecuado control de su hipertiroidismo. Por eso es muy importante que el paciente, cuando se vaya a operar, bioquímicamente su función tiroidea esté controlada con la terapia que yo le estoy dando para el hipertiroidismo, que el paciente clínicamente está bien, porque si hay una cirugía en tiroides que puede sangrar bastante esa glándula en el momento de hacer la cirugía, es los pacientes que tienen hipertiroidismo. Entonces, estas cirugías tienen que ser cirugías no urgentes, deben ser cirugías electivas, programadas con tiempo, debe prepararse muy bien el paciente por parte de su endocrinólogo, poner el endocrinólogo en contacto con el cirujano para establecer los tiempos y en el momento en el que el paciente se opere es porque tiene todas las, digamos que conductas y tiene todo el escenario a su favor de que clínica y bioquímicamente está bien controlado. O si no, ¿qué hablar, Carlos? Tú que tienes la experiencia, Carlos, de los pacientes con hipertiroidismo que llevas a cirugía. Es una cirugía que no es una cirugía fácil. Uno no debe llevar pacientes a cirugía con hipertiroidismo, porque es más grave el hipertiroidismo. El paciente, al momento de que uno empieza a manipular la tiroides, libera tanta hormona que el corazón se puede enloquecer, la presión se sube. Ahora hay una pregunta que nos preguntaban, que estaban tomando mucha hormona y tiene hipertensión, la presión se sube en cirugía, el anestesiólogo inmediatamente se torna ansioso con realidad, el paciente se puede llegar a infartar o tener un derrame cerebral por las cifras tan altas de presión que se pueden generar a la manipulación. Entonces uno le pide al colega, al doctor Torres o a endocrinología, que le ayude a enfriar, a controlar ese proceso antes de llevar al paciente a cirugía para que no va a tener un problema y una cirugía que se pueda llevar a cabo con la mayoría de las veces con muy buen resultado, que va a tener un efecto, una complicación severa que uno pudo haber evitado antes de ingresar a cirugía con el paciente. Dr. Torres, al final, qué pena que la cirugía se haga en una institución donde esté cirujano de cabeza y cuello, donde esté endocrinólogo y donde esté todo el equipo multidisciplinario que se requiere en este tipo de situaciones. Una pregunta desde Rosalina Sánchez. Muy bien. ¿Cuáles son los niveles de TSH después de una tiroidectomía total con carcinoma papilar? Muchas gracias, Rosalina, por la pregunta y lo hemos hablado en el transcurso de la actividad. Y depende de la patología final de la tiroidectomía, uno clasifica cómo está el estadio de ese cáncer
y de acuerdo a esa información, uno ya finalmente determina el riesgo de recaída y las metas de TSH varían. Recuerden que lo mencionaba ahora, lo vuelvo a repetir sin ningún problema, pacientes que tengan alto riesgo de recaída, idealmente después de todo modo de que uno empiece el reemplazo hormonal, la meta de TSH es buscar TSH entre 0.01 y 0.1, riesgos intermedios entre 0.1 y 0.5, y si es un riesgo bajo de recaída, en una TSH en un rango normal bajo sería la meta, que sería entre 0.5 y 2. Dr. Torres, ella está diciendo que su TSH, en otro comentario, es 0.05. Pero en este orden de ideas tendría que conocer toda la información de la patología, porque si es un riesgo intermedio y un riesgo bajo, yo le podría decir, Rosalina, se puede de pronto generar un aumento un poco más de la TSH y se pudiera modificar el nivel de la parte de la dosificación. Pero en caso de que sea una dosis alta y hay que ver el tiempo de evolución del cáncer, obviamente puede ser la meta de TSH que ella requiere, pero tendríamos que conocer todo el escenario completo para poder establecer si la dosis que está requiriendo es la adecuada o no. Una pregunta de Paula. No sé si ya tenemos una respuesta para ella. Paola Acevedo, Paola, creo que depende del paciente. Eso es como un comentario que hace Paola. Muchas gracias. Creo que depende del paciente y su compromiso con el seguimiento. Hay pacientes que no estamos cómodos con los eventuales riesgos de la cirugía y las implicaciones que tendría para la vida. De verdad que sí, cada paciente es un paciente en particular y hay que analizar cada paciente, con sus exámenes, la conducta a tomar para definir con ella qué hacer, básicamente. Yo quisiera, Philip, se nos está pasando una pregunta muy importante antes de que terminemos, de Sandy Gabriela Ávila López, que también la quiero compartir con el doctor Torres y contigo. Hola, les saludo desde Honduras. Hace 3 meses me operaron de cáncer de tiroides, me retiraron toda la tiroides y 2 nódulos. Estoy tomando 175 miligramos. Quiero saber cuánto tiempo puedo esperar para someterme a la yodoterapia debido a la pandemia. No hay yodo en mi país. Sandy, es igual, en Colombia hasta hace poco tampoco había yodo porque el transporte aéreo se bloqueó, el yodo de Francia a Estados Unidos, entonces no hay yodo. Y como el doctor Torres respondió ahora, uno puede tener el yodo hasta 6 meses después de haber recibido su cirugía, o sea que no se angustie, creo que ya esta pandemia no se va a terminar, con esto vamos a estar mucho tiempo, pero el mundo tiene que seguir y la transporte va a permitir que usted pueda eventualmente recibir su yodo apenas llegue el servicio de medicina nuclear como tal. Una pregunta concreta, por una respuesta concreta. Liliana Urrestre, Liliana, muy buenos días, muchas gracias. Me pregunta, soy hipotiroidea y ahora pasé a hipertiroidismo, ¿a qué se debe? Respondo de la siguiente forma: si tienes un hipotiroidismo y estás tomando hormona tiroidea y tu nivel de TSH ya está en rango de hipertiroidismo, es porque estás recibiendo una dosis más alta de la que tú necesitas y la conducta que hay que hacer es ajustarte la dosis en el sentido de que hay que bajarla para que ese nivel de TSH nuevamente se vuelva a aumentar. O sea que la causa del hipertiroidismo es porque estás en este momento posiblemente con una dosis más alta y hay que hacer un ajuste de esta. Ok, una respuesta más, una pregunta más, y luego, si alguien está acá y tiene más preguntas, hay un grupo privado, hay el link en los comentarios, y Dr. Torres y Dr. Duque está en el grupo privado y puede responder aparte de este webcast. Entonces, vamos a cerrar con una pregunta más. Hay una pregunta desde Patty. Y después de este repuesto, sí, seguimos adelante, Dr. Torres. Muy bien. Muchas gracias para Patti. Patti dice, con tiroiditis de Hashimoto es peligroso tomar energizantes y quemadores de grasa. Entonces, o sea, uno puede tener una tiroiditis de Hashimoto por los cambios que de pronto se encontraron en la ecografía asociados a procesos inflamatorios y que hicieron exámenes de sangre que orientan a que en algún momento la función tiroidea se alteró y que esos anticuerpos que les explicaba yo hace un rato atrás, que son células que uno mismo produce que reaccionan contra la tiroides, en los exámenes de sangre salieron positivos. Lo más importante, Patti, es establecer al día de hoy cómo está tu función tiroidea. Lo más importante es establecer si estás con algún medicamento sí o no para la parte de el funcionamiento de tu tiroides. Si tuviste un antecedente de la tiroiditis de Hashimoto y en este momento tu función tiroidea está estable, pues lo ideal de todos modos sería, digamos, que continuar tu vida completamente normal, pero ahí sí quiero hacer de todo modo yo un pequeño comentario y es tener mucho cuidado con todos estos energizantes, quemadores de grasa,
productos que se están viendo hoy en día para mejorar el rendimiento físico de las personas. Acá en Colombia lo estamos viendo mucho a nivel de los gimnasios y hay que tener presente que hay que ser muy cuidadoso, y mi invitación para todas las personas es que por favor no estemos tomando cualquier tipo de sustancia ni de suplementos sin tener alguna valoración por una persona especializada y que tengan una evidencia clara de que en verdad sean medicamentos o sustancias beneficiosas, porque es que hay productos que son productos de muy mala calidad, productos que pueden tener lo que nosotros definimos como unos disruptores endocrinos que pueden afectar el funcionamiento no solamente de la tiroides, sino de todo el sistema endocrino en general. Entonces, mi invitación es a no estar abusando de estas sustancias, mucho cuidado en los gimnasios y mucho cuidado con tomar este tipo de productos sin conocer exactamente qué base tienen esos productos y sobre todo cuando nos lo recomiendan personas que no tienen ninguna experiencia y que no son las personas más idóneas para dar ese tipo de recomendaciones. Vamos a cerrar con esta pregunta de Sonia. Es para usted, Dr. Duque, realmente para los dos. Sonia de Hoyos, buenos días, buenas tardes, ya prácticamente. Hola, hace casi 2 años me operaron de cáncer de tiroides, ya tomé yodo. ¿En qué debemos estar pendientes para no recaer en síntomas? Respondo a esta pregunta y también voy a aprovechar para responder una pregunta. Elisa hizo antes una pregunta, Elisa de Honduras, una pregunta si se podía, tratamiento de cáncer del tiroiditis era cirugía, tratamiento del Hashimoto no es cirugía, se hace opera cuando tiene muchos problemas, pero no más. Respondiendo a la pregunta de Sonia, lo que hemos hablado este tiempo, tuvo el tratamiento que tiene que hacer, seguimiento con hormonas tiroideas, TSH, T4, tiroglobulina, con su médico, su endocrino o el cirujano, hacer un seguimiento con ecografía, porque es importante, Sonia, que usted esté pendiente los primeros años de su vida, post cirugía por cáncer, que el tumor no vaya a regresar, que es cuando más probablemente puede ocurrir. Entonces, habría que hacer esto. Y Damari Fernández me pregunta, ¿utilizan en Colombia ablación con etanol en residuo tumoral? No es usual, no es común, se utiliza en Estados Unidos, pero aún la tecnología, no hay mucha gente en Colombia que lo use como tal. Hemos tenido con el doctor Torres un paciente o dos, pero no es lo usual. José. Muy bien, con la ablación con radiofrecuencia y ahora con etanol, hay algunas experiencias que se están teniendo. Nosotros a través de algunos colegas endocrinólogos lo están haciendo en la ciudad de Bogotá, tengo un colega que lo está haciendo y también en el eje cafetero, y aquí en Colombia la curva, en Medellín, perdón, en mi ciudad, la curva va lenta, inclusive Carlos lentamente ha empezado a hacer la parte del entrenamiento, pero todavía necesitamos una mayor casuística de pacientes como para poder definir un concepto de cómo ha sido nuestra experiencia. Philip, pregunta de Sonia y luego una de Nelsi. Nelsi Orozco me dice, bueno, lo del seguimiento de Sonia era, ¿qué debo hacer para no recaer o tener síntomas? Sonia, mi invitación es a que por favor te pongas en manos de un endocrinólogo, y eso es muy importante. El seguimiento del cáncer de tiroides es exclusivamente del endocrinólogo. El endocrinólogo es el médico que debe hacer el seguimiento de estos pacientes y el médico te explicará con qué frecuencia se te deben hacer tus exámenes bioquímicos, con qué frecuencia se te debe hacer una imagen de control, y ya más adelante también te estaba estableciendo con qué frecuencia deben hacer los controles y cómo ajustar la dosis de la hormona. Pero lo más importante para, digamos que, tener todo controlado es que sea un médico, que sea el médico experto en este tipo de situaciones, y el endocrinólogo es el que lo debe hacer. Y Nelsi Orozco, Philly, me pregunta, tengo hipertiroidismo, estoy muy baja de peso, ¿qué debo hacer? Lo mismo que hemos mencionado en toda la parte de la actividad. Tienes que ir donde tu médico, hay que establecer bien lo de la parte de cuál es ese apellido del hipertiroidismo. El apellido es buscar la causa, con relación a la causa poder establecer qué opciones de tratamiento hay, y de entrada decir que es una enfermedad, repito, que es de paciencia, los síntomas no mejoran rápidamente, obviamente es una enfermedad que es curable, pero las opciones son opciones que se van dando paso a paso y hay que estar muy pendientes de cómo se van dando los controles, tanto en la parte de exámenes como clínicamente el paciente, cómo se va sintiendo, para hacer los ajustes pertinentes en el tratamiento. Gracias, Dr. Torres. Dr. Duque, gracias. Muchas gracias por su tiempo hoy. Antes de salir, si quieres decir algo más a todos que están acá con nosotros. No, yo estoy muy satisfecho con toda la respuesta que hemos tenido, de las preguntas que nos han formulado. Repito que si no las pudimos responder una que otra, lo haremos en el transcurso de esta semana a través del link que Philip mencionó. Es muy grato estar con Philip, con José,
igualmente, y es muy bueno ver que los pacientes nos preguntan diferentes tópicos. Ambos tenemos diferentes entrenamientos, pero podemos entre los dos responder muchas de estas preguntas. Muchas gracias a todos por estar acá. Buen día y que estén sanos y seguros. Gracias, Dr. Duque. Dr. Torres. Bueno, Philip, primero agradecerte a ti por este espacio y felicitarte. Siempre muy proactivo en estas actividades y de verdad son un verdadero éxito y un honor poder compartir este espacio con ustedes. A mi gran amigo Carlos Simón, un abrazo muy grande y gracias por tener la oportunidad de también compartir este espacio. Trabajamos juntos, pero más que el colegaje nos une una gran amistad y especialmente un agradecimiento a todos ustedes por ser personas que aceptaron esta invitación. Y lo más importante es que si tienen problemas de tiroides, busquen grupos multidisciplinarios donde haya la posibilidad de que tengan su endocrino, donde haya un radiólogo, un patólogo, un cirujano de cabeza y cuello. La patología, sobre todo patología maligna, no es solamente de una especialidad, sino que son de grupos multidisciplinarios y queremos ofrecerle lo mejor a los pacientes. Ustedes merecen que su manejo sea un manejo integral. Entonces acérquense a instituciones donde tengan este tipo de grupos para que se puedan hacer los manejos de las diversas perspectivas que tenga cada uno de acuerdo a su especialidad. Les deseamos un feliz día para todos y muchas gracias por este espacio. Gracias, Dr. Torres, y a todos tienen un buen domingo y hasta la próxima vez. Gracias. Buen día, que estén seguros todos, todas. Muchas gracias. Feliz día. Gracias. Feliz día.